¿Qué tal? Buen día. Acá nos Buen arrimamos. día, Claudín. ¿Y cómo va? Bien, ¿qué tal, Paulinia? ¿Qué tal, gente, amigos, amigas? Buen día a todos, ¿eh? Buen jueves. Buen jueves. Bueno, qué suerte. Hoy con dos temas centrales, ¿eh? El uno político, nosotros de política no hablamos casi nunca, pero hoy sí, porque se impone y bueno, es uno de nuestros grandes temas, ¿no? Por eso Exacto. cayó ficha limpia, cayó el dólar también. Y bueno, veremos cómo sigue. Se Cae cayó todo todo. como piano. Claro. Vemos cómo sigue la cosa, ¿no? Tanto en el escenario político como en el escenario financiero cambiario, donde, bueno, no es común que ocurra esto que nosotros teníamos acá, que es que en un solo día Mm, el dólar caiga prácticamente un 6%. sí, Según el Banco Central, el cierre final, eso es de Raba, sí. estuvo 2 pesos abajo, 1.121, pero fijémonos que es una caída, no estamos acostumbrados, ¿no? Semejante baja, No, y no. esto vamos a hablar hoy, más tarde viene Batista, vamos a charlar de un poco del escenario, primero, ¿por qué ocurre esto? Un hecho, insisto, excepcional por la magnitud. No nos llama la atención si tenemos en cuenta que el gobierno todos los días te dice que hasta que el dólar no vaya a 1.000 no va a comprar dólares. Claro, bueno, veíamos en estos días que habíamos hecho el cálculo de cuánto había bajado en abril el dólar blue o el dólar MEP, porque bueno, en abril tuvimos la salida del cepo, el oficial en realidad subió un poquito, ¿no? Subió algunos puntos Sí, en abril. Pero en abril los financieros y el blue bajaron en todo el mes entre un 8 y un 10%. Acá tenés una baja en claro. un día de un 6%. Sí, 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 por Si me eso. permitís jugar con tu título, Por favor, jugá. cayó ficha limpia, cayó el dólar. En ambos casos esta caída tuvo que ver con intervenciones, Ah, vos, ambas caídas, intervenciones, digo, mirá hubo vos. alguna intervención para que caiga ficha limpia, alguna intervención para que caiga el dólar. Sí, sí, acá mira, Mario Ernesto se, se juega, le da respuesta, full Mm, intervención en futuro, donde ayer hubo una caída muy fuerte en futuros. Cierto es también que hubo lo que ya se vio en el mes de abril, que es una gran liquidación bien. Mm, en la cosecha gruesa, una cuestión estacional, pero que había muchas dudas, y el gobierno mantiene una pulseada muy fuerte, muy áspera mm. con el sector rural. Ayer hubo un contrapunto entre Sturzenegger y el vicepresidente de la rural, Cepeda, eh, ardua, porque, claro, es el tema de, bueno, a ver, ¿cuál es el dólar? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la economía que se viene? ¿Hay que bajar retenciones? No. Entonces, bueno, es el tema. Sí. Obviamente, el dólar para Argentina, digamos, el dólar a full todos los días, ¿no? El asunto Schwarzenegger es sigue ver, con la frase, digamos, obviamente, que es el lema del gobierno. No me pidan baja de impuestos, pídanme que siga bajando el gasto. claro, Y claro, a claro, partir de la baja del gasto sostenida es que en algún momento vamos a bajar impuestos, porque si bajo impuestos pero no bajo el gasto, le traslado ese costo, digamos, a otro sector. Si te bajo sí, el sí, sí, impuesto a sí, vos, te sí, lo tengo que trasladar a otro. claro, claro. Esa pulseada eterna, porque también la baja de impuestos tampoco es que se ve tanto, ¿no? No, 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 obviamente. Así que bueno, el dólar, la baja del dólar, Ujú. es una cuestión porque es la misma discusión de siempre. Si efectivamente el gobierno es exitoso en la búsqueda de su objetivo y un dólar a 1.000, y la pregunta es si es el dólar que le conviene a esta economía. Y cuando digo que le conviene es si es el que sirve para crecer, para generar empleo o todo lo contrario. Bueno, por ahora lo que está demostrando el gobierno es que le interesa que el dólar se vaya para abajo. ¿Por qué? Por ejemplo, ayer alguien preguntaba, y Sí. si vos tenés una gran liquidación de divisas por parte del campo, y el Banco Central podría aprovechar para comprar reservas. Si compra reservas, sostiene un dólar. Si la deja pasar y permite que la oferta sea mayor a la demanda de divisas, ocurre lo que sucedió, que es
bueno, cotización a la baja y sensible, ¿no? Que por Mm, eso, tengamos conciencia de lo que pasó, que en un solo día el dólar caiga 6% y es fuerte, ¿viste? Así como es relevante si subiese 6%, que baje también. La pregunta de siempre, y la que hoy también vamos a estar charlando, viene Batista, es, che, ¿esto es sostenible? ¿Es cuánto puede durar? Porque pensemos esto, Pau, si sí. el gobierno, yo ayer hablé con dos, ayer me dediqué a hablar con economistas durante la tarde y los dos, por casualidad o no, digamos, viven en Wall Street, allí en Nueva York, ¿no? Y me decían, bueno, acá la gente se empieza a preguntar, ¿y cómo es esa Argentina que no acumula reservas? ¿Qué va a Mm. pasar cuando transcurra la cosecha gruesa, lleguemos a junio, julio, y la oferta de dólares no sea tan grande, porque todos tienen en claro lo que nosotros mostramos acá, creo que el lunes o martes, que es que la demanda de dólares es muy fuerte, muy grande, el de minoristas, por ejemplo. La verdad que Claro, mostramos claro. Ayer, el informe de Cobou, claro, 1.714 millones de dólares en sí. 11 días, la compra de Bueno, minoristas. mira cómo te quedó el número. Y bueno, eso es Quedó. un número grande. Entonces, y hoy tenés una oferta importante por la cosecha gruesa y jugás a bajar el dólar. Y cuando se termine esa oferta, o habrá otra, o digamos esto de el neoblanqueo, la lluvia de inversiones, la minería, va a poder calzar con el fin de la Sí, temporada. la cosecha. Por eso, vamos a ver, estamos atentos, pero por Vamos, en ahora, el paso a paso, vemos que los próximos pasitos posiblemente le estén ayudando al gobierno a cumplir su objetivo, que es que el dólar se acerque por lo menos o llegue en realidad a la banda sí, inferior, porque en este nivel, digamos, habiendo bajado un 6%, estando en 1.120 y pico, está a 130 pesos de tocar el piso, que está en los claro, 992. sí, 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 sí. O sea, No, por eso, esto así no está tan lejos ya. claro, claro. Hoy es un día, acá Juan Requena nos dice buen día, viene todo verde en el premarket. Es un día que hasta donde vi, antes de comenzar, así Mm. de refilón, digamos, para tener el mapa el tablero de lo que está sucediendo, vi bueno, estaba ahí anunciándose el acuerdo por aranceles entre Estados Unidos, entre Trump y Gran Bretaña, algo que al mercado obviamente le da un horizonte de que es un escenario no volátil o no Sí, de tan estabilidad. revoltoso como el que teníamos, ¿no? Muy agresivo hace algunas semanas con un Trump que todos los días te desayunabas con suba de aranceles, la guerra comercial y Qué bueno, locura. ese es una de las noticias de la mañana y me parece que está un poco influyendo sobre el verde del premarket. Acá, Ujú. Andrés, esto lo vamos a hablar después, vamos a esperar que venga Batista y tener buena información. Cayeron los cumplimientos, cayeron, está bien dicho, cayeron los cumplimientos en mayo de las obligaciones Sí. negociables, Gens Albanesi, ayer Celulosa, Mm. por falta de liquidez, dice, ¿no será que estamos cerca del límite máximo del torque del ajuste? Y Andrés, vamos a hablarlo después, pero es llamativo que haya un cúmulo de empresas que tienen inconvenientes para pagar las deudas, Sí, ¿no? son casos distintos, digamos, pero Sí, que están dentro de un mismo, de una misma línea temporal, digamos, ¿no? Justo sí, sí, calzan sí, en sí. este momento donde cambian las condiciones. Sí, entonces vamos a charlar de eso. Esto de celulosa estaba preanunciado, el Mm. mercado tenía ahí en el monitoreo que podría ocurrir y sucedió. Es una empresa grande, ¿no? Celulosa. Y ya nos vamos a meter con la cuestión política que comandó anoche justamente y de manera sorpresiva Sí. el tema de ficha limpia, la caída de ficha limpia que también hay que ver y monitorear, ¿no? Esto es lo que dijo Milei, lamentable, el impacto en los mercados. Ayer cuando alguien me decía, yo le mandé tarde cuando esto sucede, a las 22:04, ¿no? Dice, pregunté, che, ¿puede haber algún impacto en el mercado? Me decía, mira, el mercado no estaba muy atento
a qué sucedía con ficha limpia. Pero veremos, una cosa es no estar atento en la previa porque tal vez los grandes inversores estaban suponiendo que esto salía y finalmente no. Milei salió inmediatamente a decir que esto es lamentable. Ahora vamos a hablar si esto es una jugada del gobierno o no. Me da para pensar, Claudito, que obviamente es contrafáctico, ¿no? Pero no tenerla seguimos como venimos, ¿no? El statu quo. Pero haberla aprobado posiblemente sí haya sido como una buena noticia para los mercados, ¿no? Que hubieran podido reaccionar positivamente. El rechazo es seguir como estamos. Tal vez no es tanto el impacto negativo. Y no me queda claro, porque ayer se dio algo que, por eso ahora vamos a hablar con Diego Reynoso, analista político, que ya nos está esperando y ahí vamos con él, porque no me queda claro si este escenario no fue propiciado o armado por el propio gobierno. Viste que ayer era raro, viste, festejaban los kirchneristas, porque decían se hizo justicia, no proscribieron a Cristina, Milei o Caputo, dice, tenían como un discurso muy cerrado, diciendo principio de revelación en su máxima expresión, ninguna sorpresa, son eso, es el kirchnerismo, la libertad, eso fue, todos los funcionarios, digamos, y gente de la Libertad Avanza salieron con esto, ¿no? Con ese mensaje, y después del punto, y ahora vamos a hablar si esto fue armado o no, porque hay sospechas de que el gobierno pudo haber justamente propiciado esta caída de ficha limpia, pero no me quiero adelantar. Y después tenés al PRO, y ahí son los que habían generado la posibilidad de tener este proyecto de ley, los que lo habían impulsado y que ya estaban descorchando. Muchos de nosotros vieron en los canales de televisión cómo estaban ahí los diputados, diputados sobre todo, dirigentes del PRO, diciendo esto es gracias a nosotros, y se cayó. Entonces, bueno, y por último, antes de ir con Reynoso y el análisis político, Darío Epstein, que se acuerdan, ¿no? Economista, inversor, economista, que fue asesor de Milei, es un hombre cercano a Milei en términos económicos, digamos, que apoya este proceso económico y dice esto, dice, los inversores quieren seguridad jurídica, tenemos solo 3 miembros de la Corte Suprema gracias al Senado, el Senado acaba de rechazar el proyecto de ley de ficha limpia, por favor, no vuelvan a preguntar por qué no baja más el riesgo país. La magia no existe. Según Epstein, esto sí tiene impacto en los mercados, tal vez no en el dólar, pero porque él no hace mención a eso, pero sí a lo que puede ocurrir con el precio de los bonos y el riesgo país, si esto tiene impacto, ¿no? en la vida económica. Pero a ver, lo sumamos ya mismo a Diego Reynoso, político, doctor en ciencia política, de la Universidad de San Andrés. Ahí está. No me digas política, porque... No. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Vos sabés que los que estudiamos ciencia política, que empezamos a estudiar ciencia política ya por principios de los 90, cuando recién que yo había 2 carreras de ciencia política en toda Argentina, entrábamos con esa vocación, ¿no? Pero salíamos después con ganas de dar clases, ¿no? De hacer política. Entonces, bueno, es un tema. Claro. Diego, a ver, para quienes acá todos nos reunimos a charlar todas las mañanas sobre economía, ¿no? Y le metemos a la economía, vemos el dólar, las tasas, los bonos, qué ocurre en el escenario económico, cambiario, financiero. ¿Cómo tenemos que analizar lo que pasó anoche? Digamos, ¿por qué se cae ficha limpia? ¿Qué tenemos que ver del sistema político? Bueno, primero, me parece, hay que empezar por el tema de las reglas de votación en la Cámara de Senadores o de Diputados. Hay ciertas legislaciones que salen con mayoría simple. ¿Qué quiere decir mayoría simple? Que si, suponte, por poner un ejemplo máximo que rara vez ocurre, si están sentados los 129 diputados o los 37 senadores que tienen que dar quórum significa que se puede empezar una sesión y votan, y no la mayoría, un número más grande de los que votan a favor que los que votan en contra
existe, entonces se aprueba un proyecto. Eso es mayoría simple. Eso si se pone 37, podría sacar una ley 20-17, por ejemplo. Claro, claro. En el Senado hay 72 senadores, ¿no? Eso es mayoría simple. Hay otro tipo de leyes, como por ejemplo los pedidos de reforma constitucionales, los juicios políticos, los nombramientos de los jueces, que requieren otro tipo de mayoría, que es 2/3. O sea, vos tenés que tener 2/3 de los miembros o de los que estén sentados en el Senado o en la Cámara de Diputados. Sí. Y después tenés un tipo de leyes especiales, como las que son penales, electorales, creo que las fiscales también, que necesitas tener mayoría absoluta. Estamos hablando mayoría simple, 2/3, mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que de los miembros de la Cámara, no la mayoría simple, los miembros de la Cámara, la mitad más uno tiene que votar a favor. Entonces en el Senado ayer 37 se necesitaban para votar el proyecto. Si solo había 37 sentados, entonces esos 37 tenían que votar que sí. Claro. Bueno, pasó. Estaban sentados 71 senadores. Había uno ausente, Ben Susana. De esos 71 senadores, 36 votaron a favor, 35 en contra. A priori, vos decís, bueno, ganó ficha limpia, ¿me explico? Porque claro. Pero no, porque necesita 37 votos para poder ser aprobada. Entonces, primer punto, las reglas de toma de decisión importan mucho en los resultados electorales. Entonces, en los resultados electorales. Perdón, hubo como un silencio cuando se da la votación, ¿no? Como de desconcierto, de no entender. Claro, porque dice 36-35 y dice rechazada. ¿Cómo es? Hasta que, claro, la presidenta de la Cámara, que la vicepresidenta en ejercicio, ella le gusta decir presidente, pero bueno, vicepresidenta en ejercicio, dice se rechaza porque, bueno, la Constitución exige una mayoría de 37 votos. Bueno, primer punto, hay una escena que está dando vuelta a los medios que yo la miro y me da mucho, perdón, ¿no? Pero bueno, no importa, no voy a contar temas personales ahí, pero me da mucho cierto morbo, que es la imagen de Fanny Mendelbaum. Sí. Los Penato y el otro que están ahí todos festejando, ya casi despertando, y de golpe las caras son, se transforman esas caras, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Diego Sheikman creo que es el que está hablando en off. Sí. Bueno, ahí también hay otro ejemplo de esa sorpresa, ¿no? Pero también le sorprendió a los diputados de la oposición, a los senadores de la oposición el resultado. Sí. Ahora, ¿por qué sorpresa? Pero, a ver, porque ahí está lleno de especulaciones, justamente desde el minuto 1, de que ocurrió esto. Primero el shock y después el análisis. Che, ¿qué pasó acá? Entonces, yo hoy leía que, por ejemplo, el hombre fuerte de Misiones es Carlos Rovira, ¿no? Que más allá de que el gobernador es Casalacqua, que Misiones, los legisladores de Misiones siempre votaron a favor del gobierno, de este gobierno. Ley bases, los pliegos de Elijo y García Mansilla para la Corte. En el caso Libra también jugaron a favor del gobierno nacional, de la Casa Rosada. Eso se integra el bloque, viste que hay dos bloques centristas, digamos, ¿no? Hacemos Coalición Federal de Pichetto e Innovación Federal, que están los de Misiones, Río Negro, Salta. Esos son dos bloques ahí en el medio que son pivotes. Bueno, los de Misiones juegan en ese bloque. Entonces, como digamos, la lectura lineal era, mirá, acá los de Misiones siempre votaron a favor o acompañan en todo al gobierno de la Casa Rosada, y acá también pasó lo mismo. Acá también se puede decir que los misioneros acompañó a la Casa Rosada, y llamó la atención esta declaración de Milei de antes de ayer, previo a la votación ayer en el Senado, que fue esta. Presten atención, porque es muy importante para el análisis. Pero no quiero, digamos, que vaya a recinto y perdamos y se caiga y no se pueda tratar hasta el 2026. Tal cual. Exactamente. Hay un tema... Entonces tengamos cuidado, no sea cosa que los ñoños republicanos estén haciendo una jugada sucia. Aviso. Ahí está, aviso, dice, que los republicanos o el PRO no esté haciendo una jugada sucia. Aviso, dice el presidente, como teniendo algún tipo de información de que algo ya estaba pasando. A ver, pero quiero tu análisis.
A mí me parece que eso, viste, en terapia se dice proyección, ¿no? Porque a mí mi impresión es que de salir aprobada, eso era un triunfo legislativo del PRO, porque esa iniciativa la sostuvieron los legisladores del PRO. En el medio de la campaña, los Penato, que encabezó, digamos, fue la diputada defensora del proyecto. Viste que siempre hay un diputado y un legislador, tanto en Cámara de Diputados como senadores, que es que tiene la última palabra, que defiende el proyecto, y otro que da los argumentos en contra. Los Penato fue la que digamos, se puso al hombro esta votación. Con lo cual, en este contexto, están compitiendo la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera, era un gol de los Penato, digamos, ¿no? Claro. En esta situación en donde el PRO intenta mostrarse ante el electorado, ya no ante el gobierno, como un partido que está apoyando las mejores decisiones del gobierno, pero que le cuestiona esas cosas que el electorado no quiere. Digamos. Esa es la estrategia del PRO. Mientras el gobierno dice, yo ya me comí el electorado del PRO, es el momento de ir contra el PRO y que el PRO se convierta en un partido pequeño y que yo ya no tengo que negociar nada más. Los que quieren venir, que se vengan, cooptar dirigentes. Este es el escenario electoral. Sí. Que se mezcla en esta discusión, ¿no? Sí, el presidente dice que son los republicanos. Pero cuando vos escuchás a muchos dirigentes del PRO, yo esta mañana me levanté temprano y me la pasé viendo todo, porque claro, claramente, ¿no? Anoche fue la sorpresa. Entonces, lo que veo es que en el PRO dicen, esto es la mano del gobierno. Sí. En el PRO dicen, este es el gobierno, porque la única posibilidad de que estos dos se den vuelta de la nada es que en el gobierno se han bajado línea. Tienen un acuerdo con el gobierno, Misiones es la provincia que recibe más ATN de todas las provincias. ATN, bueno, acá todos más o menos saben en este transporte del Tesoro Nacional, ¿no? Son acusaciones cruzadas. Uno acusa a uno, el gobierno acusa al PRO y el PRO acusa al gobierno. Pero pareciera tener más sentido que haya sido, no sé, impulsado o buscada la conveniencia de que no haya ficha limpia por parte del gobierno, porque de esta manera no le da un triunfo al PRO, con Silvia Los Penato a la cabeza, y además Cristina puede seguir siendo candidata, por lo menos de momento, ¿no? En la proyección nacional, después veremos qué pasa en 2026, pero digo, que es con quien buscan, digamos, polarizan, ¿no? Con el kirchnerismo. Mira, acá hay que ver cómo va a evolucionar esto y es muy difícil de predecir. Nosotros podemos decir, bueno, esto, hoy a la mañana escuchaba varios programas donde decían, viste, esto beneficia al PRO, esto beneficia al kirchnerismo, esto beneficia a Cristina, esto beneficia al gobierno. Hay varias hipótesis, ¿no? Hay que ver, y todas son muy razonables, porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, hoy el gobierno está instalando de que, esto que ponías vos acá, son estos republicanos que no se la juegan, etcétera, etcétera, tiran. Pero bueno, esa puede ser, que el PRO pague el costo político. Ok. Y que, bueno, no hayan obtenido, si no tienen un costo político, al menos no tengan un rédito político, que es que se haya sido votada ficha limpia, ¿no? Sí, pero, por otro lado, a medida que vaya avanzando, digamos, la semana, esta ya es más corta, pero la semana que viene y tengamos un poco más de información, salvo que otra noticia desplace, y esto pasa en Argentina, ¿no? Desplace completamente la conversación pública este tema, que por ahí nos enteramos que, bueno, no sé, hubo una negociación entre el gobierno y Misiones, y fue el gobierno, me explico, el que hizo dar vuelta a esos dos senadores. Entonces, ahí va a cambiar quién paga el costo político en todo caso. Claro, llama la atención esto de Milei diciendo, yo les aviso, como o teniendo algún tipo de información de que algo estaba sucediendo, y ese algo estaba sucediendo teniendo en cuenta la cara de los Penatos ayer en la tele, y si Milei tiene algún indicio es porque alguien del gobierno, digamos, estaba por lo menos, digamos, entrándole al tema. Ahora la pregunta es, a mí perdón, la hipótesis fuerte de por qué puede ser el gobierno, que es la que sostienen en el PRO, es que la quieren a Cristina en cancha para polarizar y que la gente entonces tenga que optar entre oposición o oficialismo y el PRO desaparezca del menú de opciones estratégicas del electorado. O sea que con esto se cayó ficha limpia, Cristina puede ser en octubre candidata a legisladora nacional, digamos, está habilitada para ser candidata, o si lo prefiere. Salvo que la Corte finalmente en tercera instancia condena a Cristina y la inhabilite por 6-7 años de por vida en el público. Eso está pendiente todavía, eso lo de la Corte. Sí, claro.
Está bien, entonces puede ser que la Corte antes de octubre haga su propia ficha limpia, digamos. De hecho, claro, de hecho, por ejemplo, hay entre los legisladores que no estaban a favor de ficha limpia, vos tenías como dos tipos de argumentaciones. Algunos sostenían una, otros sostenían las dos, ¿no? Una era esto es solo para Cristina, la están proscribiendo y demás, porque qué sé yo, no sé, debido, vudú, etcétera, ya la ley les impide ser candidato porque las condenas que recibieron los inhiben de ejercer cargos públicos, ¿no? Entonces, en el caso de Cristina no la... No, porque aparte, como apeló, todavía no hay sentencia apeló, firme. Claro, no hay sentencia firme. Está bien. Entonces, pero sí tiene, digamos, la inhibición de cargo público. Pasa que apeló, entonces todavía está en suspenso la condena. Ahora, el punto es, y ficha limpia, lo que, de alguna manera, lo que estaba en discusión en ficha limpia no era que alguien que haya sido condenado por casos de corrupción y demás, y esté inhibido, no pueda competir, sino que sea en segunda instancia es lo que está la ficha limpia, ¿me explico? Sí. No es que el sistema electoral argentino le permite a alguien que cometió un delito ser candidato, no, de hecho cuando tiene una condena y que lo inhibe de ejercer la función pública, ya está, no puede presentarse. Entonces, muchos de los que no votaban ficha limpia decían que era redundante, ya existe en el Código Penal argentino la inhabilitación, me explico, para aquellos que tienen una condena a ejercer cargos públicos. Por eso decían, lo que están buscando es que, así como la ley penal inhibe a algunos de ejercer cargos públicos si tienen condena, lo que ustedes quieren adelantar es los tiempos de la justicia, digamos. ¿Me explico? Con la legislación. Sí. Lo otro que te... dale, métete. Sí, no, es que digo, lo más llamativo es el comportamiento de Arce y de Kut, ¿no? Dos personas que son desconocidas para la gran mayoría de los argentinos, me imagino, en principio, con lo cual ahí el costo político, por lo menos en esto que está medio desdibujado, es como que se pierde de momento, no se sabe quién fue esas dos personas. Habrá que ver en prisiones qué pasa, digamos, pero en principio diríamos que, bueno, qué sé yo, el costo es bastante bajo, ¿no? Claro, pero ahora ahí tiene que haber algún motivo raro, medio turbio, porque escuchás el audio, la entrevista que le hacían hace algunos días a Silvia Rojas de Kut sobre ficha limpia, y era un apoyo absoluto, contundente sobre que era una ley que tenía que salir. Es obvio que hubo algo que te hace cambiar de opinión de esta manera. Estoy de acuerdo. Es muy difícil que alguien que debería ser así, pero sabemos que no lo es, que en su fuero íntimo, cual cardenal, decide modificar su voto, digamos, para que haya fumata blanca, ¿no? Ponele. Bueno, hay algunas cosas que se inducen, se negocian, todo indicaría de que hubo que fue por ahí. Podrían haber sido 2 libertarios los que desertaran de la votación, ¿verdad? Bueno, pero el gobierno de esta manera se cubre porque finalmente no son de su bancada y demás. No lo sé, son especulaciones. Yo creo que en la semana vamos a ir sabiendo un poco más. Ahora, por ejemplo, mientras estábamos acá charlando, me sale que la foto de Pasalacqua y creo que es Clarín, la que confirman que hubo una negociación entre Rovira y el presidente para la votación de los 2 senadores. Pero eso es información que circula en los medios, ¿no? Sí, estoy viendo la nota que vos decís. No es información esta que es un rumor. Una nota, es un análisis, es un análisis. Efectivamente, porque el título, yo me metí, el título es Carlos Rovira negoció con la Casa Rosada y ordenó votar en contra a sus 2 senadores. Después la nota no es tan contundente, es un análisis, digamos, que conduce a ese título, pero no es que hay una información que uno dice, pero bueno, es muy probable que sea así, digamos, aparte que Clarín lo está poniendo, bueno, listo, es Clarín. Ahora, la pregunta que te hago es la siguiente, insisto con esto, para quienes no estamos en el día a día de la política y nos sorprendemos porque de pronto algo que era el gol, y apareció alguien y la sacó en la línea, ¿viste? O un fantasma la sacó en la línea. La cuestión es esta. Como periodista económico, no de la política, pero muchas veces me pasó lo siguiente, que por ejemplo yo estaba cubriendo, digamos, notas de proyectos de ley que podían tratarse en el Congreso, ¿no? Entonces, temas que ni siquiera estaban en la agenda de pronto emergían
y los diputados, senadores lo votaban, y vos decís, ¿dónde salió esto? ¿Cómo fue que apareció este tema y lo votaron? Temas mucho menos relevantes que todo de lo que estamos hablando, pero lo que yo me llevé como conclusión en mi carrera periodística es que es como que hay un agujero negro en la política a la que los periodistas en general, económicos, y también los políticos, porque estamos hablando de una sorpresa generalizada, o sea, no tenemos acceso. Como que la política tiene sus códigos, sus digamos, más o menos oscuros o menos oscuros, pero oscuros, un agujero negro donde nadie se mete. Y yo no sé si hay corrupción, o qué, o hay códigos indescifrables, pero vos a lo largo, olvídate de esto último, que vos decís, mira, hay que esperar los próximos días a ver qué información va surgiendo. Pero en tu recorrido por la política, ¿coincidís con esto de los agujeros negros, de la política que, y nada, viste, como comúnmente suele decirse muchas veces, y trabaja a espaldas del bien común, digamos, ¿no? Pero ¿me entendés a dónde voy, no? Sí. No sé si es corrupción, códigos oscuros o qué, digamos. Mira, no la comparto. No, voy a hacer una respuesta completamente políticamente incorrecta, digamos, ¿no? Socialmente incorrecta. La política se trata de esto, ¿no? De estrategias, es como el juego de ajedrez. Se trata de ganar, ¿no? Esa es una dimensión, lo que Aristóteles llamaba la fase agonal de la política, la disputa por el poder. Después hay otra fase, que es la fase arquitectónica de la política, que es la construcción de instituciones, la construcción del Estado, del orden público. Nosotros ya hemos construido un Estado, más o menos, garantizamos. Entonces después viene la parte de los puentes, digamos, ¿no? De la infraestructura, en fin, la parte arquitectónica, la que construye. Sí. La política tiene estas dos fases y conviven. Esa es la lógica. Ya Maquiavelo, 1513, digamos, ¿no? Planteaba que, a ver, no podemos evaluar con las reglas de la moral el comportamiento político, digamos. Así como fue un largo proceso, digamos, yo diría, de diferenciación estructural funcional en la historia de la humanidad, separar la economía de lo político, separar la religión de lo político, separar la moral de la política, fue también, ¿no?, una diferenciación estructural funcional de cómo ordenamos el mundo común, social. Entonces, yo creo que desde hace un tiempo para acá se asoció con lo oscuro, todo esto de la política. Pero la política tiene esas reglas, se negocia, punto. Y se negocia a veces porque le conviene a uno, porque le conviene al otro. A veces no me cae bien, no me cae bien. A veces me cae bien, a veces me cae bien. Sucede que muchas veces las parcialidades, lo digo esto como analista, no como una pretensión de justificar la decisión de uno o de otro. Pues. No, es que me interesa, por eso yo te hago la pregunta al analista político que tiene trayectoria como vos. Que a veces han moralizado y ahora muchas veces judicializado la discusión pública. Y entonces, cuando alguien no sostiene las mismas ideas que yo, bueno, trato de que moralmente frente al público sea alguien juzgable, digamos, ¿no? No discuto, yo no estoy de acuerdo con Slotnick sobre la idea que tiene acerca de que tiene que haber más Estado para las gallinas o menos Estado para las gallinas, qué sé yo, me refiero a los animales, no a los hinchas de River, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Bueno, pero no discutimos eso, discutimos Slotnick es corrupto, Slotnick le pega a la mujer, Slotnick no sé qué, ¿se entiende? Estamos moralizando la discusión política sobre... Sí, pero si vos escuchás, ¿cómo se llamaba Pauli, la senadora que ayer... hace 2 semanas hizo una nota ahí en su provincia, en Misiones, diciendo, sí, yo voy a votar a favor de ficha limpia. Ayer agarró y votó en contra. Cambió. ¿Eso no es oscuro? ¿Eso no es oscuro? No, porque no lo vimos, es opaco, porque no lo vimos, pero claramente hubo una negociación. A nosotros nos parece mal y nos parece mal. Nos sorprende y nos sorprende. Pero lo que quiero decir es, nos sorprende. La política es así. Entendemos que hubo una negociación. No sorprende, indigna, pero no sorprende, me parece. Que sorprendida estaba Los Penatos, que esperaba que ya tenía todo arreglado y ganaba. Ahí sí se sorprendió. Pero después empezás a tratar de pensar para entender por cuáles son las razones por las cuales alguien modificó su voto. Y bueno, qué sé yo. La gente cambia decisiones no siempre por convicción, sino porque hay fuerzas externas que la hacen cambiar, digamos, ¿no? Esas fuerzas externas que, por ejemplo, le haya algún acuerdo con la Casa Rosada que para Misiones va a recibir más ATN, digamos. Por ahí no. ¿Vos decís que desde la política eso es justificable? ¿Eso decís?
Tiene sus propias reglas la política. A nosotros nos puede caer mal, pero la política tiene sus propias reglas. Y yo sé, ahora sí hay un montón de gente mirando, me van a decir de todo, yo lo sé. Pero yo lo tengo que explicar en clase, porque si leemos a Maquiavelo, leemos a todos los, digamos, yo diría a los realistas de la política, para entenderla, no para entenderla, bueno, nos vamos a dar cuenta que es parte de la negociación. Después podemos estar de acuerdo o no, ahí entra otra dimensión de análisis, ¿me explico? Pero muchas veces estamos de acuerdo o no por los resultados de las decisiones. Yo estoy a favor de ficha limpia, qué desagradable este resultado. Estoy a favor de ficha limpia, bueno, claro, otro tema es otra dimensión, digamos, de la percepción de los argentinos, de la sociedad, de lo que pasó en la noche de ayer. Mirá, nosotros habíamos hecho... Claro, pero mirá, nosotros hicimos en la última SPOP, que es la encuesta de la Universidad de San Andrés, lo tengo que decir, como decía un amigo, para eso me pagan. El 68% estaba de acuerdo con ficha limpia. Ah, mirá vos. Entrevistados, ¿no? Había otro número, mira, ya te leo porque justamente me había llamado de la producción y dije, a ver, voy a revisar qué habíamos hecho, ¿no? 68% con ficha limpia, 62% con baja de la edad de imputabilidad y 62% con la suspensión de las PASO. Eran las 3 decisiones de mayor apoyo en el electorado, en la opinión pública, de las cosas que estaban dando vuelta en agenda hace un mes y medio atrás. ¿Sí? Y que fueron, algunas se fueron aprobando. La suspensión de las PASO se aprobó, tema de la baja de la imputabilidad está en la mesa de discusión, y el tema ficha limpia es el que ayer terminó de no sancionarse, digamos, ¿no? Tenía casi un 70% de adhesión, digamos, de apoyo popular. De apoyo cuando le preguntas, ahora hay que ver si esto después mueve, si esto es importante o no para la gente. Claro, efectivamente. Claro, por ahí, aparte, cambia tan rápido la conversación pública, que capaz que en 15 días de ficha limpia no hablamos más. Qué sé yo, del CryptoGate, yo me volví a acordar porque ayer una estudiante en clase me dijo, bueno, pudo haber sido lo del CryptoGate. Y se quedaron todos como, y volvieron a recordar, y eso no pasó hace tanto, y sin embargo ya salió de la agenda de discusión pública. Sí, interesante. Bueno, Diego, muchísimas gracias por sumarte acá a Hora Play, como siempre, así que la seguimos en cualquier momento. Por favor, a los dos, muchas gracias, siempre los dos me invitan a cada uno de sus programas, así que les mando un abrazo. Bueno, un beso. Chao, Diego. Ahí estaba Diego Reynoso, el hombre de la Universidad de San Andrés, de análisis político. Ya lo sumo. Acá, Batista, lo enganchamos justamente. ¿Cómo va? ¿Todo bien? El agujero negro de Batista. Ahí estoy, perdón. Y estaba, viste, el multitasking. Claro. Acá. ¿Te pareció que era parecido a Marul, Paulita, Diego Reynoso? Acá muchos decían, Marul sabe de todo. Sí. Me hacían reír. Bueno, un aire. Así que bueno, ¿qué tal, Batista? ¿Bien? El hombre. ¿Cómo le va? Acá día gris, día horrible. No sé, de Plata. Sí. Acá está lindo, ¿eh? Ayer también estuvo lindo. No, acá estaba lloviendo hace un ratito. Arrancó la economía, dice Juan. Es así. Pero un poquito. A ver, ¿vos coincidís con esto, Batista? Quiero tu primera opinión y ya nos vamos al terreno del dólar. Darío Epstein diciendo, mira, no salió ficha limpia, no pidan que... No me pregunten después por qué no baja el riesgo país. ¿Te parece que los inversores, los que tienen que comprar bonos, están mirando esto? La parte institucional, si se quiere, ¿no? La seguridad jurídica. No, a ver, si salía ficha limpia no va a ser nadie candidato. No, bueno, tenés que tener... No hay nadie, no hay más candidatos. O sea, nadie puede ser candidato. Tenés que tener doble sanción, digamos, de la justicia para no... Sí, condena en segunda instancia. Yo lo que creo es que, bueno, hay una discusión política muy importante. Me parece que si sale ficha limpia te iba a permitir que la justicia te pueda manejar y frisar candidaturas. Me parece que eso, tenía muchas aristas ahí que había que analizar. Independientemente de eso, a mí me parece perfecto que los candidatos que tienen causas judiciales no pueden ser candidatos. Digamos. Sí. Perfecto. Hasta incluso
pero vos te parece que esto, lo que dice Darío Epstein, que yo lo tomé porque es alguien cercano al gobierno y que puede tener la misma visión que digamos, que Caputo, digamos, que condenan que no haya salido la ley. Sí, que esto le permite a Cristina Kirchner ser candidata, habilita que Cristina Kirchner sea candidata, y eso para el mercado es un temor. Eso sí es verdad, es un temor. Pero yo decía que Batista es, o sea, como que si no está ahora, seguimos, no está ahora no, digamos, se rechazó, anoche se rechazó, o sea que seguimos como veníamos hasta ayer, seguimos igual, no hay cambio. Igual, o sea, mismo statu quo, dependemos de la decisión de la Corte para lo que respecta a Cristina. Si se hubiera aprobado, tal vez sí hubiera sido un motivo de celebración o de mejor ánimo para los mercados, si se hubiera aprobado. Porque Cristina Kirchner no iba a ser candidata y al mercado no le gusta a Cristina Kirchner como candidata. Esto es una realidad. Esto es una realidad. No le gusta a Cristina Kirchner como candidata porque el mercado siempre se ha llevado mal con el kirchnerismo. Claro. Siempre se ha llevado mal con el kirchnerismo, por lo tanto, me parece, pero ahora, atribuirle a la no baja del riesgo país que no haya salido ficha limpia es mucho, me parece que... Ok. Está bien. Ahora nos metemos con el otro gran tema. Nuestro título de hoy fue cayó ficha limpia, cayó el dólar. Mencionábamos antes con Paula que estos números no suelen darse. En un solo día el dólar mayorista 6% abajo, 5,9%. Realmente, ¿no? Un retroceso... impactante. Sí. No, así como digo que suba 6% en un día es un bombazo, que baje también es un tema relevante. También hubo fuertes bajas en los futuros. Y vos acá armaste algún grafiquito. Me encantan las placas de Batista. Son las placas de Batista. La sección en el serrucho, las placas de Batista. Se derrumba el dólar. No, están barros, a mí me encantan. Ya sabés. Con la soja y el dólar ahí atrás. A ver, entonces el gobierno va a poder cumplir, Batista, con su idea de dólar a 1000. A ver, ¿qué dice tu placa? A ver, vayamos analizándola. Bien. Las batiplacas, dice Rodrigo. Muy bien, Rodrigo Chávez. Yo no sé si el gobierno va a poder cumplir con el planteo de llegar con un dólar a 1000 y comprar en un dólar a 1000. Ahora es menor todavía porque la banda inferior baja. Es una banda que va... 9.14, ¿no? 9.14. Exacto. Por lo tanto, lo que creo es que el gobierno está haciendo todo lo posible para que eso ocurra. Está haciendo absolutamente todo lo posible para que eso ocurra. Después, si ocurre, dependerá de las decisiones del mercado, de los arbitrajes que hay adentro de las bandas, etcétera. Pero sí está haciendo está tomando todas las decisiones para que eso ocurra. La primera, se espera un mayor... Hay que entender que hubo un cambio muy grande desde que el gobierno arrancó con las bandas de flotación. Previo a las bandas de flotación, el Banco Central compraba y vendía dólares todo el tiempo. En el último tiempo estaba vendiendo todo el tiempo, pero en diciembre, el año pasado, en octubre, compraba, y la compra de dólares la hacía con emisión, después neutralizaba y todo eso. Como el FMI no lo deja neutralizar, le dice comprá, no neutralices, lo dice en el acuerdo del FMI, el gobierno está instalando la expectativa de que solamente va a comprar en el piso de la banda. Y eso no solamente es un mensaje para el tipo de cambio, sino que es un mensaje para la cantidad de pesos que va a emitir. Dice, yo no voy a remonetizar la economía, y la economía necesita que la remoneticen. ¿Está claro? Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si la economía va a crecer un 5% este año, tenés que adaptar los medios de pago a esa nueva situación. ¿Qué significa esto? Tenés que tener la cantidad de billetes y monedas para adaptarte a esa nueva situación de un crecimiento del 5% del PBI. Sí. Entonces, si uno tiene en la mente la ecuación de la velocidad de circulación del dinero, PBI, cantidad de productos por precio igual al precio de los productos por la velocidad de circulación, vos decís, che, si la velocidad de circulación en la economía de los billetes es 10 veces la base monetaria en un año,
y la base monetaria está fija y te crece la cantidad de productos y te crecen los precios, vas a tener que emitir. Y si no emitís, va a tener que dolarizar, va a tener que entrar el dólar a jugar Claro. el juego. Y es lo que está diciendo el gobierno, ¿no? Que se remonetice con dólares. El gobierno está sentado en la mesa del central y dice, yo no voy a emitir para comprar dólares. Por lo tanto, o entran los dólares o la economía no se monetiza. Y del otro lado, todo el mundo financiero le dice, che, pero si eso ocurre, si eso no ocurre, no vas a crecer al 5%. ¿Por qué? Porque como no están adaptados los medios de pagos, vas a tener fricciones por falta de pesos. Vas a tener situaciones de tensión por falta de pesos. No me importa, dice el gobierno, y entonces está apostando todo a que el tipo de cambio vaya a la zona de 1000 para recién ahí monetizar. Los 4 puntos de por qué bajó el dólar ayer son estos. Primero, se espera en estos 2 meses un mayor flujo de dólares y yo creo un flujo muy fuerte. ¿Por qué? Porque como el 30 de junio, en teoría, el gobierno va a restituir las retenciones al valor en el cual tienen que estar, es muy posible que estos 2 meses veamos la liquidación de 3 meses juntos. Lo que va a ser mayo y junio, y lo que se da siempre en julio, probablemente se ajuste a 2 meses de liquidación. Sí. Y eso si llegan alguna prórroga, será sobre el filo del... Si hubiera, ponerle alguna prórroga, será sobre el filo del fin. Pero nadie va a esperar a ver si hay o no prórroga, o a especular con que hay o no prórroga, sino que yo creo que van a liquidar. Entonces, ante una fuerte liquidación que vos podés encontrar en el mercado, vas a encontrarte con un fuerte flujo de dólares, que es lo que el gobierno espera. Dice, si yo no compro ahora, en mayo y en junio, en la zona de 1000, no compro más. Claro. Esto está claro. Sí. Es ahora o nunca, ¿viste? Claro, claro. Y el mercado también lo tienen claro. Porque yo creo que, no sé qué pensás vos, Batista, pero si el riesgo país lo tenemos en 760 puntos, y es porque el mercado ve, che, si no estás acumulando reservas ahora en la cosecha gruesa, bueno, el dólar caerá fuerte como lo vimos, pero no tenés dólares en la reserva. El gobierno no... a eso le hace pito catalán. Dice, no, vos quedate tranquilo, yo te voy a pagar con los dólares del fondo. Ok, sí. Además tiene garantizado una línea abierta en la Secretaría del Tesoro para pagarlo de enero. Sí. Para pagarlo de enero. Sí. Segundo, faltan pesos, que es lo que yo estoy diciendo. Faltan pesos en la economía porque la economía está recuperando el nivel de actividad, no emiten pesos, no adaptan los medios de pago a esa nueva situación. En consecuencia, la falta de pesos se empieza a sentir fuerte. Ahora, Batista, mira, acá Juan Cachela dice algo con lo cual yo coincido, que dice, pero lo que emitieron por ganancias del Banco Central, ¿no monetizaría la economía cuando no puedan refinanciar la deuda en pesos? ¿Qué es lo que... Muy buena pregunta. Y claro, y ahí tenés la inyección de pesos. Pero todavía no entró. No, bueno, pero ya... esa es una canilla que puede manejar el gobierno, ¿entendés? Bien. ¿Por qué? Porque maneja la tasa, entonces, y bueno, si ya lo dijeron, Fourier se lo dijo, y bueno, no me van a refinanciar el 100%, fenómeno. Yo para eso tengo pesos en el tesoro y los mando. Perfecto. Que los bancos se dediquen a prestar. Estamos de acuerdo. Es muy buena la pregunta del oyente. Es cierto que eso va a monetizar, pero todavía no monetizó. Okay. ¿Va a monetizar cuándo? Cuando venga la licitación, que es la semana que viene, y si no se renuevan el 100% de las letras y se renuevan el 70%, el 30% va a ser emisión, que lo van a hacer con eso, y va a salir al mercado. Pero no te olvides que mes a mes el gobierno tiene superávit fiscal y retira pesos del mercado. Por lo tanto, hay que ver si el efecto es neutral. Por acá, mira, Tribuna Azulgrana dice, sí entro, se emitieron 2,4 billones de pesos por vencimiento de deuda del Tesoro. Vos decís que todavía, porque yo lo que tengo claro que es la cajita que tienen armado y que dicen que lo van a usar para remonetizar en pesos cuando no se refinancie toda la deuda. Él dice que ya empezó a entrar. Sí, en la última licitación hubo un 30% que no renovó y se emitió. Claro. Pero no se olviden de que el gobierno mes a mes está retirando pesos del mercado con el superávit.
Segundo punto, hay un driver que no están teniendo en cuenta, que el gobierno decidió emitir una nueva serie de Bopreal para el pago de todos los dividendos que están encapsulados y que se habla de 8.000 millones de dólares de dividendos. Por lo tanto, esa emisión de Bopreal va a retirar del mercado arriba de 8 billones. Va a retirar arriba de 8 billones. Entonces, eso que se va a producir en los próximos 2 meses va a ser importante desde el punto de vista de los flujos de los pesos. Vos decís, retira el Banco Central con la emisión de Bopreal, retira el tesoro con el tesoro con superávit, inyecta con la deuda que no se rolea y que se expande. Bueno, hay que ver cómo queda eso con una economía que necesita pesos. Sí. Y además, por otro lado, digo, lo que también impulsan para remonetizar es los dólares, que veremos si funciona o no. Que saquen los dólares como otra vía adicional paralela para no tener emisión. Exacto, el gobierno dice, para que crezcamos al 5% van a tener que aparecer los dólares. Y se van a tener que vender. Tercero, la operación, eso incógnita, ¿eh? Sí. Eso es incógnita, porque, digamos, si hay algo que me dijo ayer un amigo, si hay algo que ha demostrado el argentino, es la capacidad de aguantar los dólares 10 años. Claro, sí, es verdad. Y yo no lo había pensado de esa manera. Y digo, sí, tiene razón. Me dice, si hay algo que ha demostrado el argentino es la capacidad de bancarse los dólares debajo del colchón 10 años, no le importa. Entonces, debería pensar en eso también el gobierno. Dice, bueno, estuvo bien. Operaciones de carry trade. Cuando vieron que la última semana el dólar se fue a la zona de 1.220. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Llega al medio de la banda y nosotros, ¿qué decíamos? En el medio de la banda hay un incentivo a vender. ¿Para qué? A sabiendas de que los próximos 2 meses va a entrar el sprint final de la cosecha, decís, los próximos 2 meses debería bajar, en consecuencia, vendo y hago carry trade y lo voy a buscar abajo. O sea que eso el carry, digamos, está full ahora, justamente porque hay una previsión. Hoy ya se puede estar dando vuelta y comprando con una linda ganancia. Bueno, ahí está. Ahí hay un punto. ¿Ok? Entonces, semana pasada, cuando estaba en ese valor, vos mirabas a los clientes y decías, ¿qué? Y los próximos meses va a pasar esto. Entonces, date vuelta, aprovecha el carry, cuando baje, recomprás. Entonces, te llevas una ganancia. Incluso, yo no me imaginé que tan rápido, pero como dice Pau, ya te podés llevar la ganancia del 10% en dólares. Sí. Porque entre la tasa más el 6 que cayeron, hay un número ahí. Y tercero, una fuertísima intervención del Banco Central. Cuarto. Una fuertísima intervención del Banco Central en el dólar futuro. Mira vos, ayer hubo una fuerte intervención, es lo que estaban sugiriendo acá varios, y a mí me llamaba la atención, ¿no? Fuertes bajas ayer en... Sí, entre 500 y 600 millones de dólares, algo que no se veía desde hacía mucho tiempo en los contratos a diciembre, que tumbaron toda la curva. Sí. Ok, entonces jugó el Banco Central vendiendo los contratos de dólar futuro de diciembre diciendo el dólar va a estar 1.230, que es más o menos lo que yo estaba mirando 140, ahí, creo que diciembre. Los datos de dólar futuro. ¿Por qué, Batista, digamos, una intervención en futuro del gobierno, que lo que vos estás contando, te directamente impacta en el mercado spot, digamos, en el que estamos viendo, que es el que vimos, digamos, cuando el dólar mayorista del Banco Central, ¿no? Y porque corrige todas las expectativas de evaluación. Vos fíjate que las expectativas de evaluación están ancladas fuertemente en que después de la elección el gobierno haría una corrección cambiaria, cosa que yo no creo que ocurra. Yo creo que el gobierno va a insistir con esta cuestión. Ocurre por el mercado, pero yo creo que el gobierno va a insistir con la idea del tipo de cambio y del encarecimiento en dólares de la Argentina, sobre todo si le da resultado desde el punto de vista inflacionario. Entonces, la expectativa de todo el mundo es, bueno, el carry trade se termina en octubre, con la elección o antes, y ahí el tipo de cambio iría a buscar el techo de la banda.
Bueno, el gobierno lo que está diciendo con los contratos futuros de diciembre es no vamos a permitir que eso ocurra. Esto es lo que vos estás hablando ahora, ¿no? Estos son los precios a los que cerraron ayer, ¿no? El dólar a mayo, 1141, y a junio, 1154, y a diciembre, ¿dónde estaba? Que no 1240 diciembre, abajo. 1240 diciembre. Claro, o sea que de acá a diciembre, si uno piensa, de acá a diciembre, el dólar avanzaría más o menos un 10%, que mensualmente dividido 6 meses es casi al 1,5%. Exacto, y si vos tenés una inflación este año del orden del 30-35%, más o menos estamos viajando a una inflación del 35%, 30%, vas a tener una inflación en dólares altísima este año. Claro. Altísima, altísima, lo cual a mí me preocupa. Al gobierno no le preocupa, pero a mí sí me preocupa. A mí sí me preocupa porque no se olviden que todo esto genera inflación en dólares. Yo hace tiempo que digo, a mí la inflación en pesos ya no me preocupa más, me preocupa la inflación en dólares. Esa es la que a mí me preocupa. Por competitividad, sí. Por dólares que se te van. Por la brutal pérdida de competitividad y los dólares que se te van a ir de gente que se va a hacer turismo. Si no es ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Ni hablar. Claro, igualmente, yo no sé si coinciden ustedes, pero yo me imagino un escenario. Yo hasta octubre miro. Después, qué sé yo, no digo que vaya a pasar nada raro en octubre, veremos más cerca de octubre cómo sigue la cosa, pero por la historia de política económica en Argentina, yo aprendí que hay que mirar hasta las elecciones. Sí. Después de las elecciones, si lo que estamos viviendo, si la dinámica que estamos viviendo no es consistente, y es probable que haya cambios. No digo que esta vez sea el caso, digo, miremos hasta octubre y después, en todo caso, bueno, si al gobierno le va bien, le sale bien, si esto que a vos te preocupa hoy, la inflación en dólares, en octubre nos damos cuenta que bueno, que podés vivir así, como dice el gobierno dice, podemos ser caros porque la Argentina barata en dólares acabó, y miran, y te dicen, mira Uruguay es caro en dólares, y ahí está, es un país súper estable, una economía súper estable. Yo creo que la inflación se puede derrumbar en los próximos 3 meses. ¿Y por qué se puede derrumbar? Porque el gobierno hizo 2 acuerdos de precios muy importantes. Salarios. El gobierno se reunió con los supermercados y los supermercados lanzaron 90 días de precios congelados, ¿sí o no? Una cadena. Bueno. Y 1.500 productos. No, como señal sirve. Acá lo contamos, fue Carrefour la que salió justamente con esa promo, que no tiene, acá no tiene que ver el Estado, digamos. Dicen 1.500 productos hasta agosto, sin cambios. Pero hubo reunión de Caputo con los supermercadistas. Sí, ayer estuvimos contando eso. Perfecto. Segundo control de precios que el gobierno está haciendo para colapsar la inflación. Este año no autorizó paritarias por arriba de la inflación y ahora sugiere que las paritarias solo se van a homologar en el Ministerio de Trabajo si son del 1%. De hecho, volvió la paritaria de empleo de comercio. Espera, quédate ahí. Vamos a meterle al tema salarios. Miren lo que dijo ayer, hay una extensa pregunta de nuestra colega, pero presten atención a la respuesta de Francos, tema salarios, que es medular en esto que estamos hablando. Obvio. Del tema inflación, justamente. Y lo que se está viendo es que el gobierno no está queriendo convalidar aquellos acuerdos, como por ejemplo el de la Cámara de Comercio, donde tuvieron un incremento mayor al 1% mensual. Esto usted, como representante del gobierno, dice que es real, que es desde el lado de los gremios te dicen que es el gobierno el que presiona y el que no quiere convalidar estos acuerdos porque el salario es una ancla para la inflación, para esta meta de la baja de la inflación. Todo es un ancla para la inflación. La eliminación del déficit es un ancla para que no incremente la inflación. ¿El salario también? ¿Recortar el salario, digamos, ponerle techo al salario también? No, recortar el salario no, sino pero establecer la relación del salario con los índices de inflación. Entonces,
si uno permite que el salario se vaya más allá de lo que se ha establecido como pauta, como tope, entonces obviamente los precios después aumentan y los mismos que reclaman hoy por aumento de salario vuelven a reclamar y están O sea que, o sea, Franco, yo para poder entenderlo bien, el gobierno ha puesto un tope a los salarios, a las paritarias de al menos de acá, lo que resta de el año, de un tope del 1%, ¿eso es correcto? Usted sabe que el salario real ha crecido por encima de la inflación, ¿cierto? Sí, también han trabajado, el sector privado ha trabajado más horas, ¿no? Un 5% más, lo muestra el INDEC también, por eso da por encima. Bueno, yo lo que le digo es relación salario-inflación, de eso que estoy hablando. Claro, pasa que ahora tenemos una inflación en marzo que fue del 3,7, veremos abril más o menos en ese orden, y las paritarias que se están firmando, que ya están por debajo, 1,9, ni siquiera se quieren convalidar si no es 1%, a eso me refiero. Guillermo, ¿cómo le va Antonio Fernández Llorente tanto tiempo? Bueno, ahí está, Francos, bueno, admitiendo la preocupación del gobierno porque no se escapen las paritarias. En el caso de la información, en el caso de la paritaria de comercio, que habían arreglado, la paritaria fue del 5,4% en 3 meses, a pagar 1,9 en abril, 1,8 adicional en mayo, 1,7 en junio, más una suma fija de entre 35.000 a 40.000 pesos mensuales. Esto el gobierno no lo autoriza, a pesar de que se pusieron de acuerdo el sector privado, digamos, ¿no? El gremio con los empresarios, y la información es que por sugerencia del gobierno, que no quiere homologar esto, bueno, hay supermercados que no están pagando o, digamos, convalidando lo que arreglaron en la paritaria. Entonces, claro, habría que haber cobrado ese 1,9 y 35.000 de suma fija en los primeros días de mayo que no se cobró. Y alguien agrega acá, Claudito, perdón, el trimestre anterior, digamos enero, febrero, marzo, de comercio al 5,1, que era lo que se había pactado también la paritaria previa, y la inflación que terminó siendo del 8,3. Sí, sí. Bueno, por eso, acá por eso, Francos reconoce la preocupación y que efectivamente quieren poner un tope a las negociaciones salariales. Y yo acá había adelantado cómo habían digamos, los abogados los abogados les habían dicho, el gobierno les había dicho a las empresas que no iban a homologar y que, bueno, que no paguen lo que se había arreglado en paritarias, porque iban a tener problemas legales, porque el gobierno no lo va a homologar. Esto lo contamos nosotros que iba a pasar y es lo que está sucediendo, y efectivamente las empresas ahora, como el gobierno no homologa los acuerdos entre particulares, entre el gremio y los empresarios, y bueno, después no pagan, me dicen, no, el gobierno no me está autorizando. Y bueno, es un tema, ¿no? Porque así como vos haces el análisis, Batista, financiero sobre los pesos que andan dando vuelta a la economía y de dónde van a salir para convalidar en todo caso un crecimiento de la actividad económica, y si vos tenés salarios que se van quedando respecto a la inflación, y el consumo no va a levantar, ¿con qué plata va a levantar? Digamos, el gobierno apuesta que sean con dólares, con el canuto, que vaya, supongamos, Batista, que es un empleado de comercio por un rato, y no le pagan, no le dan el aumento de salario. Entonces Batista dice, che, la pucha, digo, tengo laburo, pero no me alcanza. Y bueno, no me queda otra que sacar los dólares, los vendo. Los ahorros. Claro, los ahorros, o lo vendo, directamente pago en dólares, que en eso está el gobierno, y uso esos dólares y bueno, me compro la licuadora. Para pagar gasto corriente. Ahora, si tenés que pagar, con esos dólares tenés que ir a venderlos porque no te alcanza para ir al supermercado, ya estamos en problemas, digamos, ¿no? Porque quiere decir que la economía está mal, eso no es virtuoso. Pero lo que acaba de decir está pasando, monitorear, ¿no?, hacia adelante lo que pasa con las compras minoristas, pues el nivel de compras minoristas, de todas formas, que vimos en los primeros días después del cepo, fue importante, que lo repasábamos ayer, Claudito, y lo volvimos a recordar. Entiendo que no es para el común de los argentinos, que debe haber sido un sector pequeño el que termina comprando esos 1.700 millones de dólares en 11 días, pero bueno, también es para monitorear, porque una compra en 11 días relevante hubo.
Yo entiendo Sí, que claro. todos los que hablamos y los empleados de Sí, comercio sí, sí. no tienen pesos efectivamente para comprar dólares, pero hay otro sector de la población que sí los tiene y que le mete un toque de presión, Bueno, ¿no? ese punto, hay dos puntos muy importantes en todo lo que hemos charlado que quiero marcar. Ese lo dejo para después, Pau, y arranco Ok. primero con lo de Francos. La confesión de Francos es tremenda. Es la confesión de por qué la inflación se va a desplomar y de que la inflación no es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, sino que lo que reconoce Francos ahí es que la puja distributiva es un componente muy fuerte en la inflación. Francos entiende, el gobierno entiende, que la puja distributiva, salario-precios, es una puja que impulsa la inflación, entonces dicen, nosotros lo vamos a resolver ¿cómo? Con precios libres y con salarios pisados. En consecuencia, ¿la inflación se va a desplomar? Claro que se va a desplomar. ¿Por qué? Porque el salario va a aumentar solo un 1% con inflación de el 3, el 2,7, el 2,5. Entonces, ¿el gobierno cree en los controles de precios? Claro que cree en los controles de precios. Y yo dije, hizo 2 controles de precios, hizo varios ya. Lo hizo con las prepagas, lo hace con los servicios públicos y ahora lo está aumentando menos de lo que dijo que iba a aumentar, pero ahora está decidido y jugando fuerte a controlar los salarios para que no aumenten por arriba de la inflación y eso le permita que el consumo empiece a minorar y que los precios empiecen a bajar y mostrar que colapsó la inflación. Yo lo dije uno de los primeros días que arrancó el gobierno de Milei acá. Bajar la inflación ajustando los salarios lo hace mi tía Mabel. ¿Ok? Es fácil bajar la inflación ajustando los salarios. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque destruís el salario, le tirás un misil al salario y con eso lo que terminas logrando es que el salario no tiene poder de compra y terminas bajando la inflación. Ahora, los que creían que los precios tenían que ser libres establecen que el precio del salario no tiene que ser libre en la Argentina. Bueno, entonces ahí hay una contradicción muy grande y me parece que es un tema a no dejarlo pasar y a mirarlo con mucho detenimiento. Sí, sí, Mirarlo con mucho detenimiento. Sí. Es muy interesante esto que planteas, Batista, y acá hay visiones incluso un poco contrapuestas, o no contrapuestas, sino que adicionan opinión e información. Por ejemplo, la de Andrés dice, bajen los precios y va a aumentar el consumo. Vos lo mostraste con la leche Tregar, acá lo vimos cómo aumentaba, se duplicaba el precio que le llegaba a un supermercado respecto a lo que valía en la góndola. Llegaba a 856, el supermercado lo recibe y paga 856, va a la góndola y a nosotros como consumidores 1799. Entonces dice, y bueno, bajen la ganancia, los márgenes, bajen los precios, dice Andrés, y en eso también está el gobierno cuando Pablo Lavigne, el secretario de Comercio e Industria, dice, el problema no son los impuestos, sino los grandes márgenes de ustedes, los empresarios, le dijo en la cara a los empresarios. Mirá qué interesante lo de Daniel Pesalobo, dice, el gobierno no quiere salarios pisados, quiere que los salarios se recuperen con productos baratos, por eso piensa en abrir la economía y ahí sí se recupera el salario. Este gobierno es monetarista. No dijo eso, Francos. No dijo eso, Francos. Francos no dijo eso. Francos dijo, pero es la misma receta que usó Cavallo para frenar la inflación y le dio éxito. Prohibió paritarias. Cavallo cuando arrancó prohibió paritarias. Suspendió las paritarias, primero por 12 meses, después lo extendió, después sí rehabilitó paritarias. Pero que los salarios aumenten por debajo de la inflación, bueno, hay que ponerse en la piel del trabajador, del que está del otro lado, el empleado de comercio, de los trabajadores asalariados que están con salarios de 800 lucas y que te dicen, este mes te aumenta un 1%. Ajá, 800 lucas son 8 lucas, muchachos. Son 8 lucas en el bolsillo más un mes. Cuando miraste luz, gas, agua, cable y te aumentaron entre todos 70 lucas, decís, ¿cómo hago? ¿Cómo hago seguir así? Entonces, cuidado. Hay que ponerse del otro lado del trabajador y mirar lo que le está pasando con el ajuste salarial que está proponiendo el gobierno. Es un control de precios del salario. Eso es indiscutible por lo que dijo Coso. Sí. Sumo que acá lo que hay que ver es la viabilidad de este esquema, ¿no? La viabilidad significa si es sostenible en el tiempo.
esto que estamos conversando, de que Claro. efectivamente sean los salarios un ancla de la economía, de los precios, porque, digamos, si vos arrancar por ahí es todo un dato de una decisión, y si tu decisión es que el ancla para la inflación sean los salarios, y bueno, no vas a tener una mejora económica, vas a tener una sociedad, digamos, que va a tener menos disponibilidad y menos ingresos para consumir, y eso, bueno, Exacto. pero el gobierno tiene el diagnóstico de que acá el reclamo o la prioridad es la desinflación, y que con ese dato, con una inflación, como lo están proponiendo, porque si nosotros tuviéramos acá francos o alguien del equipo económico, pues lo que dicen es, mira, no es que nosotros queremos que el salario vaya al 1 porque somos malos, no, nosotros lo que queremos es que la inflación vaya al 1 o menos, ¿entendés? Y Es lo que va a dicen, ocurrir. mira, Va a ocurrir. acá Gastón, bueno, por eso, si llega a ocurrir eso, Gastón dice, Batista tiene un enfoque equivocado, el gobierno apuesta a que haya deflación de precios y recuperación de salarios. Por eso la apuesta es a que haya justamente, no sé si deflación, pero sí desaceleración muy, digamos, muy sensible, digamos, que se note, que no es que a vos te ponen 8 lucas más en el bolsillo, o al empleado que vos ponías el ejemplo, y que esas 8 lucas se queden rezagadas respecto a lo que aumenta el resto, ¿entendés? Porque el gobierno te va a decir, mira, la nafta la bajamos, cierto es que el bondi aumentó el 5,7, 5,9, cierto es que las tarifas de luz-gas corrieron 2,5% por arriba de ese 1. Pero yo creo que... Van regulando, digamos, todos A ver. los precios de la economía. Si bien ahí parece haber un esfuerzo porque nada se pase 3 pueblos en este momento, me parece que está muy bien y es apoyado por la gran mayoría de la población, que no haya tanto abuso en precios, ¿no? Como siempre ha habido esta suerte de control. Pero digo, en términos generales, cuando uno analiza los principales precios de la economía, todos han avanzado por encima de los salarios. Todos. Acá lo contamos siempre. Todos. Te llega la prepaga y te llega al 3, al 4, al 4,5, al 2,5, pero el salario nunca en todos estos últimos meses ha aumentado más del 1,5 o 2 mensual para la mayoría de las paritarias que se han cerrado. Sí. Entonces, lo que también hay que decir es que... Pero el salario es el último que termina aumentando un poco. Lo que también hay que decir es que yo lo que me llevo del contacto cotidiano con supermercados y fabricantes, que es que la presión hacia ellos también es elocuente, fuerte. Yo, digo, a mí, viste, o sea, me alarma escucharlo a francos, es alarmante porque vos decís, a ver, espera, ¿a dónde vamos? Digamos, ¿es sostenible esto en el largo plazo? Pero hay que reconocer que el gobierno, en este caso, se asocia con los supermercados en contra de los fabricantes. Y yo ayer estaba hablando y me decían, los fabricantes me decían, mira, por ejemplo, uno de los líderes de fábricas de alimentos hizo lo siguiente. Viste que el gobierno les obligó a dar marcha atrás con aumentos del mes pasado. Entonces, yo conté acá, lo que retrotrajeron el mes pasado, este mes volvieron a la carga. Y vuelven a la carga, se encuentran con supermercados que, sobre todo en algunos rubros, como por ejemplo aceite y harina, que fueron de los que más aumentaron, les dicen, no me bajes, si no me mantenés el precio, no me bajes. ¿Y con qué están volviendo a las empresas líderes? Te hablo, ¿no? En la pyme que fabrica comida, ¿eh? Una líder. Bueno, está bien, mira, si vos me haces el pedido, escuchá, Batista, si me haces el pedido antes del, creo que era el 15 o 20 de mayo, yo no te aumento. ¿Entendés? Cómo se va, por un lado, friccionando, complejizando, y por otro lado, esto que ha puesto en marcha el gobierno, uno puede decir, bueno, a ver, ¿cómo es la dinámica? ¿Entendés? No es lineal. Me parece que en el medio, esto que te estoy contando ocurrió ayer, ¿eh? A mí me parece bien. Y te doy nombres. Molinos, la empresa Molinos, que es la más grande, junto con Arco, de las más grandes alimenticias, les dijo a los grandes supermercados, si me hacen el pedido, y garpan, ¿no? Antes del 20, creo que no me acuerdo si 18 o 20, no hay aumento. ¿Entendés? A mí me parece, o sea, es muy bien. Fuerte, es una jugada fuerte. A mí me parece muy bien que el gobierno se reúna con los grandes supermercados y haga este tipo de jugadas,
Me parece que debería haberlo hecho hace mucho tiempo y que por una cuestión ideológica no lo hizo y que después la realidad se le impuso. Lo hizo en marzo del año pasado con las prepagas y de alguna manera le funcionó, digo de alguna manera porque si bien las prepagas ajustaron un toque como le pidió el gobierno, te quitaron servicios. Te quitaron servicios todo el tiempo, fue una cosa obscena. Pasaba un medicamento, no pasa, ahora no pasa, antes pasaba. Lo terminas pagando por otro lado, pero no te das cuenta. Entonces, viste, como que fingís demencia. Pero el gobierno debería haber hecho esto hace tiempo y pregunto, como el gobierno no logró en este inicio de año colapsar la inflación al 1%, ahora sí decidió jugar al máximo y por eso frisa las paritarias en el orden del 1%, porque sabe que ahí el hilo se corta por lo más delgado. No es que yo tenga un error de enfoque, muchachos. Acabamos de escuchar al ministro de Economía, al ministro de los ministros, al jefe de gabinete ministro decir, vamos a usar la palanca de freno de los salarios para ver si bajamos la inflación. Lo dijo en términos claros, pero si no repetimos la entrevista y los que están abajo comentando, véanla y a ver si interpretaron lo mismo que yo. El tipo dice, vamos a frenar la inflación frenando los salarios. Es una de las variables que vamos a usar. Punto final. Ahora, ¿por qué no empezamos por otro lado? ¿Por qué no? Porque en definitiva, el segundo semestre y esta etapa del año era cuando en realidad iba a recuperar el salario en la promesa de campaña de Milei. Dijo, aguanten los primeros 6 meses que los segundos viene la gran recuperación del salario. Y vos decís, bueno, ¿cuándo viene entonces la recuperación del salario? No, ahora aguanta que bajen los precios y después viene la recuperación del salario. Cuando bajaron los precios te van a decir, bueno, ahora que nos quedamos todo como estamos. Repartimos las cartas, a mí me tocó el 7 de espada, a vos el macho, a vos puntos y a vos el 4. Y bueno, ahora jugamos al truco. No, escuchame, a mí me tocó el 4. Sí. Mirá lo que dice El Vero de la trabajador dice, a mí Foré. me tocó el 4. Es todo un gran quilombo, dice Vero de la Foré, desde la República de Escobar. Una gran definición. Vamos, muchachos. Claro. Seamos empáticos con el laburante. Vamos, che. Pero también, pero no solamente eso, obviamente uno puede ser empático con el laburante, obvio, pero el tema acá es si esto tiene chance de funcionar o no. ¿Entendés? En términos de, bueno, a ver, por eso yo te cuento lo de las empresas. ¿Cuál es por el eso yo objetivo? te cuento lo de las empresas, para sumar a... Que colapse la inflación. Es que si no, Claro. no funciona Es nada. lo que dice el gobierno, Hoy no la ves inflación va a colapsar. Claro, Y la claro inflación que va a colapsar. Digo, si hoy no ves consumo, te cuesta ver consumo, imagínate si no y vos recortás, le pones un techo a las paritarias, imagínate si no acordás lo más mínimo con precios. O sea, porque Colapsa si vos la dejás inflación. precio libre y pones paritaria, directamente los comercios no sé cómo sobreviven. O sea, ahí tiene que haber hay una lógica. Hay una lógica y hoy tenés, y vuelvo a algo que dijo Pau, vos tenés hoy un enorme grupo de la población que está cobrando sueldos promedio de 900 lucas, porque no es de ahora que las paritarias, que el Ministerio de Trabajo no homologa con el sello, las paritarias lo convierten en ley. Recuerden que la homologación del Ministerio de Trabajo lo convierte en ley. Es de mediados del año pasado. Lo que pasa es que te interrumpo acá, Batista, que lo que pasaba hasta ahora era que es verdad que el Ministerio de Trabajo no homologaba, pero los empresarios llegaban a acuerdo en paritaria y igual garpaban. Ahora lo novedoso es que ahora, por sugerencia del gobierno, ahora dicen, no, che, pará, nosotros arreglamos, lo mandamos a trabajo y que lo homologuen. No lo homologan y yo lamentablemente no te puedo pagar, porque me van a venir los juicios, dicen las empresas, ¿no? Exacto. Entonces, hay un sector que gana 900 lucas en promedio y que no va de sueldo a sueldo, va del 1 al 20 y tarjetea del 20 al 30. Hay otro sector que le sobra un mango y a todo sector que le sobra un mango, y ahí aparecen los que dice Pau que compraron, ¿cuánto? ¿Cuántos millones de dólares? 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares. Ese grupo que compró esa cantidad de dólares es el que le sobra un mango. Y a la persona que le sobran, vamos a poner un número, 200 lucas, le sobran casi 200 dólares. A la persona que le sobran 500 lucas, le sobran 500 dólares. Y ese segmento de la población es el segmento que dice, en función de su historia y de su razonamiento y de lo que le ha vivido en la historia argentina, bueno, ¿cuándo me sobraron 500 dólares? Casi nunca, voy y compro.
Voy y compro. Entonces ahí te encontrás con una presión de demanda que fue la de 1.700 millones de dólares que se produjo. Sí. Está bien. Escucha, estaba acá viendo una info que me estaba entrando, pero que tiene que ver con lo que veníamos contando, ¿no? De cómo las empresas hacen bonificaciones y te garpan, si le haces el pedido o le garpás antes del día 20, por ejemplo, ¿entendés? Digo, Claro. está todo moviéndose. Y la pregunta Directamente el que... audito te lo mantiene en el precio, decís, no habría, Sí. no hay movimiento, o sea, no Claro, a aplicaron ver. en abril y tampoco aplicarían hasta mediados de mayo. A ver si ahora le voy a mandar a Paula, a Cata, esto, a ver si me lo... Y lo mostramos directamente. Ah, genial. Porque también los Eh, super venían jugando con el tema stock, ¿no? Tampoco te compro hasta no sí, tener el más mínimo sí. stock, Ah, no te vuelvo a comprar. sí. Acá, espera, que hay alguien que dice varias veces, dice, Claudio Oliva cayó 12% en abril en términos reales. No cayó 12%. Lo que habíamos visto, que al contrario, el IVA tuvo un leve crecimiento, pero el crecimiento al fin, digamos, pero muy moderado, creo que el 1% o menos de crecimiento real. Máximo Orino pregunta, pero no hubo una caída del 12% en la recaudación del No, IVA. sería mucho. Claro, sería Sería un muchísimo. bombazo, ¿viste? No, sería un bombazo. Perdón, acá está. ¿Ves? Ahí dice, ve estimados, dice la empresa, ¿no? Le manda a los supermercados, a los mayoristas. A ver, voy a tratar de leer, salió medio chiquito, voy a tratar de leerlo acá, más grande. Dice, bonificación listas de precios. Los pedidos que ingresen antes del 16 de mayo y se facturen antes del 23 y que contengan productos que hayan sufrido aumentos de lista en el mes de mayo, se les reconocerá el 50% de dicho aumento en cada producto en la factura. ¿Viste? O sea, te aumentan la mitad de lo que te dijeron que iba a aumentar. Completen equipos o no, se efectuará y te dicen cómo, de qué manera se lo va a facturar. Hay bonificación especial por logística, eficiencia logística, 3%. Los pedidos que ingresen antes del 16 y se facturen antes del 23 y sean por equipo completo, accederán a una bonificación adicional del 3%. 3%. Los equipos salen de las siguientes locaciones. Entiendo que esto es, si hacen pedidos, digamos, que le sugieren que si, por ejemplo, va un solo camión, ¿entendés? Ahora voy a averiguar bien qué significa esto. Pero Sí, por fíjate, están pidiendo Pedidos 28 grandes, pallets, Claro, 27, ¿ves? 26 Claro. pallets. En aceites, 26 pallets. O sea, En son harinas, aumentos más 26 moderados. pallets. Claro, si vos le comprás 26 pallets de aceite o de harina o 28 de arroz o 28 de yerba o 28 de pastas, entonces te hacen además un 3% adicional de descuento a la lista de precios. Claro, por ¿Entienden? logística. Esto es lo que yo les contaba recién. Claro. Que me lo... Sí, O sea, Claudito, creatividad comercial. las Bueno, aceiteras, por eso por ves que ejemplo, está todo en movimiento, ¿eh? ¿Qué decías, digo, Pau? aceites, por ejemplo, las aceiteras que habían propuesto en las listas de precios de abril subir entre un 9 y un 12% era más o menos, ¿no? Sí. Ahora lo que propondrían, por ejemplo, es un aumento más moderado, a la mitad. Claro. 5, Sí, ahí cuando los aumentos de mayo son para que me acuerde de memoria, pero lo mostramos, pero ahora me tengo que acordar, del 9% en aceites, sí. 7 en harinas, en arroz algo más chico todavía, pero entonces supongamos aceite o harina, 9 en aceite. Te dice, no, está bien, no te aumento 9, te aumento la mitad. Si me haces el pedido antes del 16, me lo garpás antes del 23. ¿Entendés cómo es, Batista? Está esto, entiendan todo que está esto moviéndose todo. O sea, el gobierno cuando le dice a los supermercados, no acepten listas con aumento. Los supermercados van y le dicen a los fabricantes, no te acepto. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Llegan a acuerdos que implican esto y bueno, si me haces el pedido antes del 16 me lo garpás antes del 23, no te aumento 9, te aumento 4,5. Y ojo, si me pedís determinada cantidad de aceite, arroz, harina, que vimos ahí,
te voy a descontar 3 puntos del aumento también. Bueno, El yo gobierno no no se lo tiene... No se lo homologo, le homologo. Información Claro. pura acá en el No se lo homologo, no se lo homologo ¿Dónde y listo, tienen, ¿dónde Es tienen un esta capo. información, Es que un no capo, sea el Claudio. serrucho económico? Dame, hagamos en vez de un ministerio de trabajo, un ministerio de canasta básica y no le homologuemos Listo. el Y homologamos aumento aumento del de pago. precios. Ahí está, muy Claro. bien, Pau. Muy bien, Bien. Pau, y homologamos. Entonces el Ministerio de Vamos todo al Canasta uno, Básica vamos. homologa, Sí. todo al uno, dale, al uno. Homologado, si no, no lo homologamos. Claro. No lo tienen que Claro. pagar. Sí, sí. Pero bueno, acá tenemos la información completa, te mostramos a cuánto reciben los supermercados, a cuánto lo venden, qué están negociando los supermercados con los fabricantes, todo en tiempo real. Después esto está pasando ahora, vieron que está hablando de fechas que se vienen. Batista, la otra cuestión que no quería... espera, vamos a despedir a Pauli y Dale. te quiero hacer una pregunta clave a vos, clave. Chao, Paulina, la niña. Les mando este Chau, beso Pau. enorme, que tengan lindo Buen jueves. finde. Den like, no sean Eso, vagos. por favor. Por Por favor, like. Y después vamos a hablar con un empresario, que ya lo veo que nos está esperando. Dame un cachito, un empresario pyme, que a mí me gusta hablar de la Yo a las economía 40 entro real. en una radio provincial acá. Ya nos vamos. Dale. Escuché una cosa, Batista. Explicarle a la gente qué significa esto de los defaults que hay de empresas. Ayer fue celulosa. Sí. Que, Y Albanesi. Claro, a ver, decime, pero ya digamos, consecutivamente estamos viendo distintos casos que terminan en cesación de pagos, digamos, de vencimiento de deuda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es una cuestión sectorial? Porque acá vimos empresas ligadas al campo, pero a Surcos. celulosa también. A ver, ¿qué? Surcos, Grobocopatel. Sí, Surcos, Grobocopatel. Iba a nombrar otra, pero logró un crédito para salvarse. ok. Ah, No la bueno. vamos a nombrar. Pero estuvo ahí. Celulosa, hace papel. Albanesi, energía. Tres sectores, 4 empresas distintas. El caso de celulosa admite que la caída las razones. 30% caída en las ventas. Altísimos costos en dólares. Marcan como causas del default. Altos costos financieros. Sí. Caída del EBITDA, que es el resultado operativo de la compañía, para decirlo en términos poco técnicos pero simples, de 55 millones en el trimestre 2024 a 3 millones en este trimestre. Tiene una deuda de 164 palos en total y tenía que pagar intereses y defaulteó su deuda. Caso de celulosa, un caso a prestarle mucha atención. Y el caso de Albanesi es un caso más grave, porque estamos hablando de que la deuda total de Albanesi está en 1.4 billones de dólares, un número muy grande. El negocio de Albanesi, que es el de vender energía, ha hecho muchas inversiones y desarrolló nuevas centrales en distintos lugares. Hay una en Santa Fe, otra en Córdoba. Desarrolló muchas centrales, se endeudó mucho para desarrollar esas centrales. Hay un manejo ahí de la deuda en donde tuvo que refinanciarla hace muy poquito, hace 1 mes y medio, 2 meses, refinanció su curva de deuda. Lo raro es que después de refinanciar y hacer un canje de su curva de deuda, entra en default por pagar intereses de 19 millones de dólares. ¿Qué es lo que ocurrió también con Albanesi? No se olviden que el año pasado Camesa les pagó a todas las empresas energéticas con el bono AE38. O sea que hay una quita muy grande del nivel de deuda. ¿Por qué? Porque les pagó con un bono que tenía 100 de nominales, pero cotizaba a 50 de paridad. Claro. Entonces hubo una quita importante de deuda por parte del gobierno, que la tuvieron que absorber estas empresas, vendieron los bonos y ahí se encontraron con una situación bastante compleja. Segundo, lo que yo estoy viendo de los 2 casos que me puse a estudiar es que obviamente cuando una empresa entra en cesación de pago es por problemas de liquidez, no de económicos. En el caso de celulosa, aparentemente sí se debe a problemas económicos. Estamos hablando de una caída fuerte en las ventas, estamos hablando de los altísimos costos en dólares. Yo creo que la ecuación de una economía en la cual se cayeron fuerte las ventas
y los costos en dólares siguen subiendo de una manera muy marcada y muy decidida, va a poner en jaque a muchos modelos de negocios. Esto no quiere decir que esto que ocurrió se va a trasladar al resto de las obligaciones negociables o al resto de las empresas, no. Pero hay que tener mucho cuidado porque cuando yo insisto que me preocupa mucho la inflación en dólares, me preocupa porque puede empezar a ser inviable muchos modelos de negocios que no están pensados, ni razonados, ni analizados, ni su curva de endeudamiento está pensada y razonada para este nivel de costos en dólares. ¿Por qué? Porque el nivel de costos en dólares destruye márgenes EBITDA, márgenes brutos, márgenes netos, y con el margen neto después tenés que ir a pagar, si tu flujo de caja funcionó, que es distinto, eso, y vos al mismo tiempo estás haciendo un apretón de pesos muy grandes en la economía. Yo dije, el apretón de pesos se va a sentir. ¿Y dónde se va a sentir? Y si no hay pesos y no aparecen los dólares, la economía va a empezar a resentirse por la falta de pesos. Y si se empieza a resentir por la falta de pesos, puede empezar a tener caída en las cadenas de pagos. No es una cuestión menor que falten pesos en la economía. Claro. No es una cuestión menor. Sí. Está bien. O sea, vos vinculás directamente esa realidad a lo que está pasando de empresas que no pueden pagar los vencimientos de deuda. Esa realidad y también la realidad interna de las empresas. Por ejemplo, el caso de Albanese, yo lo que veo es una inversión muy grande en muy poco tiempo para un flujo que se va a producir en los próximos 10 años. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí me parece que, y por eso se fue el gerente financiero, dice que no lo echaron, que él se fue, pero sí. A mí me parece que es necesario un reordenamiento de la cadena de pagos para ayornarla a la cadena de ingresos. Entonces, evidentemente, ahí también hubo un problema. Pero también es cierto que el nivel de endeudamiento interno, de costos internos en dólares que tiene la Argentina y el apretón monetario conspiran contra el flujo de caja de las empresas. Y eso no es una cuestión menor. Y vuelvo al tema de los salarios. Si los salarios siguen retrasándose con la inflación, es difícil que vos puedas crecer al 5.5 este año. Y si no creces al 5.5, te vas a encontrar con que el flujo operativo de las empresas empieza a caer, empiezan a caer los márgenes y el flujo de dinero no va a entrar a la velocidad que esperás y vas a empezar a tener fricciones. Entonces, que el salario recupere no es una cuestión menor. Es una cuestión importante. Claro. Mirándolo individualmente, yo digo, bueno, me pongo empático con el trabajador, pero mirándolo globalmente, es la inyección de consumo en la economía argentina. Entonces, para que la economía vaya al 5%, los salarios tienen que recuperar. Está bien. Bueno, Batista, la vamos a seguir el lunes. Acá Claudio Valdés pregunta, ¿por qué cayeron las reservas ayer? Es cierto, las reservas cayeron 400 millones de dólares, pero ayer hubo que pagarle al fondo, 612 palos. Había un pago al fondo esta semana. Efectivamente, sí. Así que contestado el tema este. Bueno, Batista, nos reencontramos el lunes. Gran fin de semana. Bueno, chau. Hasta luego. Ahí estaba el gran Batista. Bueno, le dimos repaso a todo hoy. Y vamos a... Ustedes saben que acá en el Serrucho Económico tratamos casi todos los días de hablar con empresarios, ¿no? La economía real, a ver qué ocurre en las empresas, ¿no? Y siempre tenemos gente que, buena onda, que nos abre la fábrica, la pyme, para meternos de distintos sectores, distintos rubros, para meternos un ratito y chusmear. Los saludo mientras tanto, ahora extraño a Nicolás Farruso, a Yasser Rojas, espero que se pronuncie así el nombre, a HMTTD, a Javier, a Carlos Darío, a MT, cada uno con su opinión, con su aporte, Jovalsic, ¿no? Leí por ahí, sí, Jovalsic, perdón, y ya lo sumo a Cristian Loiácono, es empresario de una empresa. Esta nota va a ser un pequeño chascarrillo, va a ser una nota bisagra en la mañana, porque es el dueño de STL Bisagras y Herrajes. ¿Cómo te va, Cristian? Mucho gusto. Gracias por sumarte acá a Hora Play. ¿Cómo va?
Gracias, Claudio, gracias a vos. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien ahí? No, está perfecto, la verdad que está un lujo, Bueno, está perfecto. bueno, Este, perfecto. una Viene empresa bien el chacarrillo, porque un momento bisagra es nuestro eslogan, así que viene mirá vos. bien, viene bárbaro, ¿eh? Somos un momento bisagra, Eso, STL Bisagra Cerrajes, y todo lo que sea bien, nombrar la empresa en estos días viene muy bien, así que está bien, está bienvenido sea. bien. Escúchame, es una empresa metalúrgica, tiene muchos años, ¿no? Había Sí, visto la historia de ustedes. A ver, contanos un poquitito, a ver eso, cuántos años tienes y quién la fundó, un poco y después ya nos es metemos así más el tema. en lo económico. Claro, nosotros empezamos nuevamente bajo este nombre, bajo justamente Stamp Loya, que es STL Bisagras y Herrajes, hace unos 2 años atrás, pero la historia viene hace muchísimos años. Mi papá, Domingo Loiácono, ya había hecho justamente Bisagras Loiácono, una marca de muchos años en el Yo país. había leído Y como 40, 50 años, puede ser. sí, casi 50 años, sí, Ah, claramente, sí. o Sí, sea, sí, casi 50 tu, años de fabricación ininterrumpida de bisagras, sí. tu papá arrancó fabricando bisagras hace 50 años, o sea que es una empresa que ahora con otro nombre, otro formato, digamos, atravesaron todas. Tu viejo todavía Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, mi papá todas es el crisis, que, sí. el que empezó justamente y fundó Bisagras Loiácono, hizo justamente esa marca, le dio para adelante y obviamente vivió en base a los vaivenes del país, todas Ajá, esas crisis económicas u oportunidades, ¿no? Económicas también, porque mira obviamente vos. dentro de las crisis hay también ahí siempre un compendio de ver cómo uno trata de tomar lo más positivo en cada cosa. Esto me refiero a un orden más Pero, por general, ¿no? En ejemplo, la a vida. ver, para nosotros que muchos de Sí. acá, algunos son empresarios, pero otros laburan en un banco, son inversores, en mi caso soy Mm. periodista, no tenemos ni idea. A mí vos me pones con la responsabilidad de tener que pagar sueldos ahora a fin de mes y me angustiaría mucho y lo más probable es que no podría pagarlos, digamos. Pero cuando vos decís eso de, bueno, son las crisis, las oportunidades, a ver, contame un poquito de lo que vos te haya contado tu viejo o incluso que vos hayas vivido. Digamos, a ver, en Ujú. eso, ¿cómo se transforma o cómo se transforma en un hecho concreto una crisis en una oportunidad? A ver, porque es una Bueno, visión interesante esa de un empresario, ¿no? sí, en primer lugar, compartimos. Yo también soy periodista, soy docente Ah, universitario, no trabajo solo acá, digamos, sí. en mi parte viene de esa manera, lo cual es una aclaración, un paréntesis previo a responder, porque entiendo la situación que vivimos y yo vivo la situación del salario como trabajador en otro lugar, Claro, ¿no? claro. Entonces, yo lo siento muy de cerca y soy también quien está obviamente sin paritarias, con paritarias a la baja, en una economía que está absolutamente, digamos, estancada en algún punto o tiene pequeños repuntes. Después el rol que yo tengo acá justamente y con mi padre es de empujar y de empujar y de empujar y de trabajar y de generar esa demanda que hoy no está. Ujú. Propiamente yendo a la pregunta, yo creo que en ese caos, en ese momento donde hay crisis, que hay como muchos elementos, cosas que te pueden agobiar, hay que tener la posibilidad de mirar qué es lo que se puede hacer. Y en ese caso, para ser más concreto y llevarlo a tierra, Sí. en nuestro caso es dedicarnos a la fabricación exclusiva y más que nada de la energía en los productos que tenemos y por ahí no pensar en los que no tenemos como decir, bueno, nos gustaría volver a tener todos los productos que antes teníamos, hacer esta matriz, hacer esta otra. Bueno, hoy por ahí no es el momento de meterse a hacer todo lo que haríamos en un estándar, si se quiere, de estabilidad. Por lo Claro. menos para plantearlo así, de A ver, estabilidad. pero por ejemplo, no sé, tu viejo o vos hayan vivido alguna crisis donde hubo que tomar decisiones para subsistir, digamos, y acá está, ¿no? Porque estamos hablando de una empresa de 50 años de historia. A ver, contame de alguna crisis Sí, donde sí, hayan que tomar una decisión que gracias a esa decisión, bueno, acá están parados. bueno, específicamente no a grandes rasgos, digamos, a nivel, digamos, por ahí como se habla de otras empresas, porque esto es una pyme. Pero Sí, siempre sí, recuerdo que cuando fue la crisis del 2001, esto lo recuerdo muy patente, yo era mucho más chico claro. digamos, andaba por la empresa, pero no era que trabajaba en la empresa. Eh, la empresa trabajaba hasta los sábados, siempre trabajaba los sábados hasta la 1 de la tarde. Los sábados tenía un Ujú. horario que era de 8 a 1,
y esto convenido con toda la gente y muy contentos todos de tener ese día también, Claro, claro. obviamente, ¿no? Sí, obvio. Porque la empresa trabajaba los sábados, y no era que siempre trabajaba los sábados, había empezado justamente a trabajar los sábados unos años antes, en la segunda presidencia de Carlos Saúl, para decirlo así. Pero unos Sí. años antes, ahí por la demanda de ciertos clientes. Y de repente, en el 2000, prácticamente para el 2001, ya trabajar los sábados era muy difícil. Ujú. Y me acuerdo siempre que mi papá en ese sentido había pensado que para no despedir a nadie, para no despedir gente, la idea era que todos trabajen un poco menos. Y fue una Claro. chique el no trabajar los sábados, una decisión, no se despidió a nadie, la empresa no despidió a nadie, tuvo que aguantar, y no se trabajó los sábados, y también se habían recortado horas, porque bueno, estamos hablando del 2001, ¿no? Una crisis Claro, muy fuerte una que crisis. tuvimos. Se habían recortado horas, creo que los viernes y los jueves, así en particular los 2 días, 2 horas cada día, para mantener todo igual. A partir de ahí se pudo achicar lo que sería un gasto específico de mano de obra, porque la demanda no estaba, un gasto específico a nivel barra impuestos, y tratar de mantenerse en ese 2001, 2002, y nunca se volvió a trabajar los sábados. Nunca Mira se vos. volvió. O sea, se volvió a trabajar horario completo de lunes a viernes, pero nunca se había vuelto a trabajar los sábados. Eso Y, es algo sí, que y ocurrió. hoy, decime cuántos empleados tienen y si trabajan horario completo, aunque no los sábados, eso está claro, digamos. ¿Cómo Sí, es? no, los sábados no, pero de lunes a viernes sí somos 8 personas, Ajá. y de lunes a viernes estamos desde 7 de la tarde, te diría 4, que es el horario que trabajamos, pero bueno, nos quedamos más. Mi padre se queda hasta las 6 de la tarde, o sea, mi padre es alguien que está trabajando ahora en una máquina acá abajo, Claro. y que se queda hasta las 6 de la tarde, o sea, Sí, como dueño sí. hace 12 horas ¿Y qué, o más. qué, a ver, y en el tema bisagras, herrajes, ustedes dependen mucho de la construcción, de cómo le va la construcción, de si se levantan, digamos, inmuebles, de qué dependen ustedes mayormente? Específicamente, la venta tiene que ver con dos grupos, así como bien identificados. Uno tiene que ver con las fábricas de aberturas, fábricas de puertas, ¿sí? Ajá. Y el otro tiene que ver, digamos, con la línea de casas de herrajes, negocios de hierro y ferreterías en menor medida o corralón. Uno es Sí, la sí, línea fuerte, que es las fábricas de puertas, que son nuestros clientes, claro. y justamente el resto también tiene que ver con las casas de herrajes, los negocios de hierro, que venden al público, a lo que son los herreros, a quienes son carpinteros, etcétera, todo lo que tiene que ver con bisagras. Ahí tenés Sí, dos tipos de demandas, ¿no? Una demanda que está muy relacionada con la construcción, que es por ahí la de las puertas, sí, y sí, otra sí. demanda que es una demanda más minoritaria, pero que no deja de ser importante. Nosotros creemos que es importante siempre estar, digamos, dispuestos al trabajo argentino, a la posición de poder trabajar, de poder generar trabajo. Y hoy es difícil, vos decías algo que decías, pagar sueldos me deprimo. Bueno, No, son no cosas que podría, sí, son muy difíciles hoy en día, claro. y además entendiendo que esos sueldos a la otra persona por ahí tampoco le rinden un montón, y que la situación es Mm, compleja. Y es compleja para el empresario y el fabricante sobre todo, porque se controla la inflación en un 2%, en un sí, 3%, ¿no? Supongamos, los números los sabés sí. vos mejor que yo, y los reales me refiero, por si hay algún dibujo por ahí, pero el resto de las cosas y la vida sigue subiendo, y todo como que va subiendo. Entonces hay algo que es muy raro. El dólar, que ahora lo tenemos a 1140, pero estaba a 1190, y estar en un esquema de 5 arriba, 5 abajo, 6% arriba, 6% abajo, son cosas raras a mi punto de vista. Sí, sí. Y escúchame, y entonces vos me decías que ustedes dependen, por un lado, de la construcción, el otro me imagino que tiene que ver también con las refacciones que puede hacer cualquiera de nosotros en su casa, ¿no? Pienso en los Claro. herrajes. Hoy, ¿cómo está el laburo? Si vos lo comparás con el año pasado o el anteaño. Mirá, yo lo que veo es que hay pequeños picos, y que hay como una demanda que es baja, y que hay pequeños picos. Hay momentos donde hay más trabajo. Ajá. Vengo de una fábrica de puertas hoy a la mañana y hablaba justamente con una de las personas, y me dice, ahora levantó el laburo, entró una obra, entró esto, entró lo otro.
y que hay como más trabajo por momentos y por momentos hay una demanda tranqui, que no fue la que había en otros casos, años atrás, para nada. Por más Pero si vos, inflación que si vos había, y tenés que etcétera. comparar, si tuvieras que comparar hoy con hace un año, digamos, te pregunto honesto de si la economía está mejorando en el mes a mes. Vos, a ver, ¿qué percepción tenés? Creo que hay una leve diferencia. Sí, si vos me Ah, hablás del año pasado, creo que hay una leve diferencia, sí, sí, sí. A totalmente. Te diría ustedes, eso, sí. pero no te diría que hay una demanda muy distinta. Hay una diferencia. No, es que nadie está viendo ninguna explosión del consumo, al contrario, digamos, No, estamos todos no. mirando a ver qué puede estar mejorando en todo caso y de qué manera y los precios, todo lo que vos estabas hablando. El tema de las importaciones, ¿a ustedes ahí están afectados, no? No sé si se importan herrajes o, en el caso de ustedes, bisagra de China, o no, ustedes están a salvo de Mirá, eso. hay importadores de herrajes que son muy conocidos en nuestro país, son grandes, Ah, están ya hace tiempo. Hay un fabricante también de bisagras argentino o de distintas cosas que también se decidió importar muchas. Esto es así, es real. Y hay después un montón de gente como nosotros que no importamos, que fabricamos. La importación, en algún punto sí, por supuesto, que va obviamente a repercutir negativamente. Hoy todavía, por lo menos, no se nota en algunos aspectos en lo que tiene que ver con nuestros productos. Hoy todavía no ah, se nota. Pero yo creo que es porque todavía no está tampoco la demanda interna para que el que importa pueda importar ok. esas bisagras así, asá. Ahora, sí hay una realidad que es que China es una usina enorme de productos de calidad. China no es que no tiene calidad, China tiene poca calidad, calidad media y muy buena calidad. Es un poco, Claudio, lo que está pasando con los coches también, que creo, y Sí, no sí, sé sí, vos sí, qué sí. opinarás, pero hace 15 años atrás la gente Claro. no quería coches de China y hoy los coches de China se venden en canales de televisión a un público ABC1. Sí, sí, no, No y quieren nada. compiten qué sé yo, los autos eléctricos chinos con los de Tesla, digo, no, Y todo, digo, compiten, sí, y con todos compiten los con las empresarios, marcas clásicas. sí, con todos Entonces, los hoy empresarios, todavía a nosotros no nos pasa, pero entiendo que a otros rubros sí. Eh, lo claro, que yo, lo que yo opino desde nosotros, desde STL, Bisagras y Herrajes, desde pensarnos como un momento bisagra, como fabricantes de bisagras, es que tenemos que apostar por el trabajo argentino, que podemos contar, por supuesto, con relaciones con otros países, nada de cerrar importaciones ni nada, pero tenemos que priorizar el trabajo argentino, priorizar la mancomunación entre nosotros y trabajar de esta manera para adelante, porque sí, muchas sí, sí. veces en las crisis, como hablábamos al principio de la entrevista, es donde se nota que hay que estar conectados, que hay que ponerle paciencia a la cadena de pagos, que hay que trabajar y pensar un nuevo producto y que hay que ver cuál es el producto que más sale y, por supuesto, mantener las fuentes de trabajo. Sí, sí. Y vos contabas recién, bueno, esta mañana estuve en una fábrica de puertas, me dice que la cosa un poquitito está mejor. De tus, ya sea proveedores o clientes, te está llevando eso, te está llevando la idea de que la cosa va, bueno, digo, un poco a los tirones, pero va mejorando, eso es el concepto. Es un poco lo que estoy viviendo yo personalmente, es la verdad, o sea, nosotros vivimos eso, es lo que estamos Ujú. encontrando, que por momentos mejora, que hay fábricas que mejoran un poco y que te demandan un poco más, pero que no es la demanda a la que estaban habituados, eso es claro. Es Sí, una sí. economía que todavía le falta y le falta muchísimo, como vos bien decías, no hay una explosión de consumo, pero la idea es trabajar y Está te bien. repito, como Y- empezamos hace 2 años nuevamente, nosotros tenemos claro, que claro. generar en Stamp Loya, en STL Bisagras y Herrajes, la demanda. Y estamos e insistimos y vamos y nos mostramos y nos repetimos, porque creo que hoy en día, como quien diría, todo el mundo está sacando músculo, ¿no? Recuperando y tratar de recuperar esa demanda que no está, ir a Y buscarla. la materia prima para fabricar los herrajes, Chapa y la bisagra. alambre. Ah, En y nuestro eso caso, sí, chapa y alambre.
Y ahí, digamos, vos tenés posibilidad, por ejemplo, de encontrar distintos proveedores para ver qué precio te Sí, conviene. ocurre que sí, pero ocurre que, bueno, muchas veces los proveedores, en este caso, cuando hay una suba así del dólar como hubo anteriormente, levantan y, bueno, ya levantan y no bajan nuevamente. Proveedores hay, sí, claro, Está proveedores bien, hay. está bien. Bueno, Cristian, veremos cómo, ojalá que todo vaya para arriba, mejorando. Gracias por sumarte acá a Hora Play y en el Serrucho Económico, en cualquier otro momento nos volvemos a encontrar. No, gracias a vos, Claudio, gracias a vos por el interés, por el Sí, trabajo sí, argentino y el interés por las pymes, realmente que nos viene muy bien poder mostrar nuestra realidad, contar nuestra realidad y gracias por una mirada también nacional, de industria, que nos viene bien. sí, sí. Uy, se fue el... Opa, se cayó el teléfono, ahí estamos. Ahí está. Bueno, Volvimos. salió todo bien, por suerte. Muchas gracias, Cristian, ¿eh? Buena jornada. Gracias, Hasta adiós, chau, luego. chau. Chao, chao. Ahí estaba Cristian Loiácono, de una empresa fabricante de bisagra. Yo le dije en un momento bisagra, así que bueno. Bueno, hemos pasado de todo, ¿no? A ver qué dice acá el docente jubilado. Dice Rubro Rajes, también los comercios siempre se zafaron con porcentaje de ganancias sobre productos, al menos en zona sur. Así que bueno. Ah, mira vos, Mario Ernesto dice, hoy se sabría el nombre del nuevo Papa. Bueno, vamos a ver si hay novedades por ese lado. A ver, quiero ver cómo vienen los mercados, que hoy al principio en el pre-market estaba todo mejor, bajo la expectativa de que Estados Unidos y Gran Bretaña finalmente hicieran el acuerdo por el tema por el tema aranceles. Estamos viendo, sí, mínimas subas, un día muy tranqui en todo lo que tiene que ver con el mercado financiero, bursátil. Así que bueno, pero bueno, hoy hicimos repaso de todo, ¿no? De toda la cuestión de ficha limpia, lo político, tuvimos el análisis obviamente político, es uno de los vértices del día de hoy en materia informativa, el otro tiene que ver con el dólar, con la caída muy fuerte que se dio ayer. Pasamos por el tema hay combatistas, no solamente de los mercados y el dólar, sino qué está pasando con las distintas empresas que no pueden afrontar el vencimiento de sus deudas. Por el tema salarial, ¿no? Esto de lo que dijo Franco, de realmente los salarios como ancla, toda la discusión que eso abre, sobre todo, bueno, a ver hacia qué economía vamos. El gobierno está enfocado y todo lo que hace está enfocado a lograr la desinflación, a llegar a las elecciones con un número de inflación muy, muy bajo. Recordemos, enero, febrero, marzo, no lo logró, era un momento donde hubo una especie de pozo, ¿no? Donde estaba a la vista que había que llegar a un acuerdo con el fondo porque los dólares no alcanzaban, al contrario, había caída de reservas todos los días. Se llega al acuerdo con el fondo y a partir de ahí el gobierno retoma la agenda de la desinflación. Entonces, fíjense cómo fuimos surcando a lo largo de la mañana y lo venimos haciendo todo el tiempo, el tema de cómo logra el gobierno ese volver a la pista, ¿no? La ruta de la desinflación. Punto número 1, hacia un dólar más bajo, fuera de la discusión de si nos conviene o no, pero digo que baje 6% en un solo día, te está marcando un objetivo muy claro del gobierno de que el dólar se vaya para abajo y en todo caso ayude a presionar a los precios. Cómo el gobierno aparece en la agenda, los precios sobre todo en los supermercados, esta asociación de facto que se ha dado entre el ministro Caputo y los supermercadistas, y acá mostramos, no solamente contamos cómo los supermercados a su vez con los grandes fabricantes están en plena negociación para que no haya traslado a precios de nuevos aumentos, por más chicos que sean. Entonces, en esa negociación lo que mostramos acá hace minutos nada más es cómo, y bueno, en esa negociación se llegan a acuerdo, bueno, comprame antes del día 18, pagame antes del día 23 y yo no te aumento, o te aumento la mitad de lo que pensaba, en los rubros más sensibles de la canasta básica. Y bueno, todo eso después va a tener, se supone, traslado al precio de las góndolas, hablamos de los productos más sensibles. Y en el resto, lo que estamos notando,
una economía que viene en términos de consumo muy, digamos, no es una disparada del consumo, ni mucho menos, sino que vemos una economía que está ahí peleándola, tratando de salir en términos de lo que es la actividad de todos los días, la actividad de la economía real. Y bueno, en ese contexto el gobierno necesita que en todos los rubros haya estos precios bien planchados y hay una discusión hacia dentro de todos los sectores. Muy bien, acá Valdés, que antes le contestamos la pregunta, pongan likes, no sean amarrete, viejo, que es gratis. Recomienden ahora Play, es muy fácil, a través del WhatsApp, justamente, de recomendar a los amigos, a las amigas, a los amantes y las amantes, y por qué no a los enemigos, como digo siempre, ¿no? Muy bien, eso, recomienden ahora Play, pongan likes, estamos en la campaña full para lograr suscripciones, así que bueno. Muy bien, amigos, amigas, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar acá y vamos a rápidamente, van a ver un link que se abre en una ventanita, ustedes sigan ahí, yo lo voy a hacer, me voy a calentar el matungo que está ya helado, había arrancado bien, pero está helado, y vamos a después a mirar y a escuchar a Leandro Gavín, el gabinete financiero. Hoy es jueves, pero claro, hoy es el turno del gabinete financiero ya desde las 11. Gracias, Corben W, debe ser familiar de los de la moto. Gracias, Rubén Galassi. Hoy te vi, estabas ahí interactuando. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Aquellos que están acá en el chat y tienen ganas de salir y contar su propia historia, ya sea un empresario, un pyme, me manda claudioslotnik@gmail.com por mail. Hay historias que me mandan interesantes, pero me gustaría que alguno de ustedes se sume como tantos otros que lo han hecho y charlamos un ratito por acá. Ya mismo los dejo, acuérdense, like y se suman con Leandro Gavín en el gabinete financiero de hoy. Nos reencontramos después en lo de Maxi, mañana a las 9, como siempre en el Serrucho Económico. Chau, gente, muchas gracias.